Suscríbete a la Panterita. O a trancar contra el arbitraje. ¿Y él dónde va a estar? Uy, Cerro. Y Ever Aquino, él dirige eso. Ever Aquino va a estar en Libertad como árbitro de campo y en el VAR en Olimpia Sol. Yo O sea, cuando vi la designación dije, ahora la dirección entendió el tema del tacto. Porque, ¿qué dijimos el lunes? Falta de tacto, por lo de Juliadosa. No porque sea mal árbitro, porque no es mal árbitro. ¿Y qué dupla va al partido de Olimpia? La dupla más veterana existente del fútbol paraguayo. Ever Aquino en vara y Díaz de Ibarra en cancha. Está Johnny. Johnny, ¿cómo te va? Móvil Personal, buen día. Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Vos recordás lo de los antecedentes de los árbitros que estamos mencionando? Sí, me acuerdo que Díaz de Vivar fue el árbitro principal y Curiadosa estuvo como cuarto árbitro en ese partido. Había pedido la no actuación de Díaz de Vivar principalmente, en realidad del cuarteto. No recuerdo si los árbitros del VAR también ingresaron a esa lista, pero sí, Díaz de Vivar y Curiadosa. Después ya la nota directa por él, ese partido Olimpia 12 o 12 Olimpia en Itagua, donde anula el gol del Pollo Recalde, era victoria del Olimpia. Terlis López en el VAR lo llama, va, mira el monitor, anula el gol y termina 0-0 aquel encuentro. Y después ya la nota del Olimpia exclusivamente en contra de Giancarlo Curiadosa. Acá me dice Wilson, árbitro, Mario Díaz de Vivar, Eduardo Cardoso, asistente 1-2, José Cuevas, primer árbitro asistente, Ever Aquino, segundo árbitro asistente, Nancy Fernández. Los árbitros que Olimpia pidió ya no actuar en sus partidos por una segunda amonestación a Luis Zárate, que consideraron injusta. Ese fue en Libertad, Olimpia. Estamos hablando de la primera nota que fue el año pasado. No, ¿cómo que el año pasado? el torneo pasado. Zárate no jugó el año pasado. Zárate este año jugó. No. La primera nota en contra de Curiadosa. No, pero la de Díaz de Vivar, dilo conocer el origen porque Díaz de Vivar va a ser el árbitro el domingo de Olimpia. Sí. Y Olimpia, al igual que con Julia II, había pedido por nota que no lo arbitre nunca más, ¿verdad? Pero sí, ya no van a recordar seguramente cuál fue el partido en cuestión. Nota del 10 de mayo, dice Wilson. Y bueno, y No, entonces... si es Zárate no puede ser el año pasado, pues Claro. Entonces tiene que ser la... No, Daniel, me expresé mal. Yo estaba hablando de las notas en contra de Curiadosa. La primera el año pasado y la segunda este año en abril, después de la victoria del partido contra el 12. Claro, pero como también marcabas, Johnny, Julia, o sea, el partido en Olimpia se sintió perjudicado por Juliadosa el 12 de octubre. Sí. No, porque viste que en algún momento ya se hablaba en plural. Y yo no recuerdo, por eso. Y repito, si Chiqui se va a acordar lo de Carlos Paul, no, pero Olimpia también había tirado por lo de Díaz de Vivar, nos vamos a quedar sin árbitros. O sea, entonces... Llegó un momento, recuerdo yo, que la mayoría de los clubes empezaba a presentar notas que fulano no me dirija, que Merengano no me dirija, y llegamos a decir que, bueno, entonces nos vamos a quedar sin árbitro en el fútbol paraguayo, ¿verdad? Porque... Así fue. Es más, en la época anterior existía la recusación. Vos recusaban la divisional a Ariel Mareco y a Ariel no te podía arbitrar. Era como cuando se pierde la inhibición del juez. No te podía arbitrar y después eso se terminó, pero se hizo una recusación encubierta cuando todos pedían que no me... Porque hasta Sol de América, yo me acuerdo con Figueredo presentó, decía que le cajoneaban notas. Y le pusieron justamente al árbitro que le pusieron, de sí, un sí. Sol River. Acá está lo que dice Johnny Real, sí. Fue por la amonestación, la pulsión a Zárate, lo de Díaz de Vivar. Que presentó limpia la nota, terminando la nota, con fecha del 10 de mayo, como decía Wilson también, fue por considerar que no era meritoria la falta cometida por Zárate a Enciso. ¿Se acuerdan? ¿Te acordás? La Después roja. termina con el... Sí, el empujón, el salto, hubo un Claro, salto. claro. Porque él tuvo 2 pulsiones en esa cancha. Sí, pero y esa fue segunda amarilla. Sí, y Olimpia consideró que la segunda amarilla no ¿Te tenía acuerdas nada que que ya yo ver. también dije que no era para segunda, Claro. era para primera y se armó también? Claro, pero ¿no? después se dio el tema de la Claro. lesión que tuvo Enciso, que fue la rotura de pómulo, ¿verdad? Estamos con Andrés Baez, socio vitalicio. ¿Qué tal, don Andrés? ¿Cómo está? Buenos días, Bruno, ¿cómo está? Bien. Saludos a todos los integrantes de la mesa y
los oyentes de Radio Cardenal. Ya voy a volver hasta Johnny, que me disculpe compañero, por favor, un segundito. Don Andrés, contanos por favor, están trabajando incansablemente en este tema de recomponer el Salón Blanco del Club Olimpia, ¿verdad? Sí, así mismo, es un grupo de socios vitalicios que estamos trabajando de hace tiempo ya, ¿verdad? Calladamente, ayudándole a ir al presidente y a toda la comisión directiva. Es totalmente independiente de todos los trabajos que estamos haciendo, exclusivamente de socios vitalicios. Y en este momento podemos anunciar a todos los socios del Club Olimpia que el inicio de las obras ya se realizó. Estamos en la parte de techado, nuevamente nuevo techo, ya el 60% del Salón Blanco. Yo creo que para antes de fin de mes el Salón Blanco ya va a estar en condiciones para poder ser utilizado. Uh-huh. Ahora, ¿ustedes se autogestionan? ¿Cómo consiguen los fondos para estos gastos? Bueno, nosotros realizamos una rifa, ¿verdad? Donde el costo es ínfimo, los premios son interesantes, como la del 79, la del 90 y la del 2002, más casacas, réplicas de las casacas de esos mismos años, para todos los clubes y otros premios más. Y además de eso, aporte de muchos socios que hacen para que podamos realizar esta obra. Aproximadamente la primera etapa de esta obra está alrededor de los 200 millones de guaraníes. Esto ya tenemos todos los fondos gracias a la colaboración de todos los socios. ¿Qué están cambiando? Por ejemplo, comenzaron cambiando el techo, ¿verdad? Sí, empezamos cambiando el techo, totalmente el techo, luego se hace toda la parte de interior para que sea la reparación de la parte eléctrica, aire acondicionado, pisos, todo lo que sea necesario, ¿verdad? Dejarlo como nuevo eso, que es la intención. Luego pasaríamos al Salón de los Trofeos y ir la parte etapa por etapa, ¿verdad? Perdón por el atrevimiento, pero ¿cuánto se gastó hasta ahora? Y nosotros tenemos, en este momento, tenemos ya recaudado prácticamente la totalidad para la primera refacción, que serían de 200 millones de guaraníes. Ah, perfecto. Bueno. ¿Sabe después de cuánto tiempo se retoca esa estructura edilicia? Y esa estructura tiene más o menos 50 años. A la pucha. Que se hizo, sí. 50 años después están tocando el Salón Blanco. Te juro que no puedo creer que tanto tiempo haya pasado. Sí, ya pasó eso. Yo creo que si no llegamos a los 50, por lo menos estamos cerca de los 50 años. O sea que se hizo un poco después de la inauguración del Manuel Ferreira. No, en el 73, 74 más o menos se hizo el Salón Blanco. Ah, ya. Oh. Y para uno, cuando no fue acaso en la década del 60, claro, mucho 65, antes, pues. 63 más o menos. Sí, no mucho antes. Sí. Bueno, sí, mucho antes. Sí, porque en el 65 fue la inauguración de la preferencia con la avenida del Rey Tele. Ese es el primer partido que Olimpia realizó, un partido internacional con Santos, que se hizo la inauguración de las preferencias y la gradería norte y sur. Gracias, don Andrés, muy amable, éxitos en lo que están haciendo. Gracias, Bruno, y espero que la colaboración de todos los socios del club estaremos ofreciendo la rifa este fin de semana y esperamos la colaboración de todos. Gracias. Un abrazo. Andrés Báez, socio vitalicio, están con el tema relacionado a reestructurar todo lo que es el Salón Blanco de la Olimpia. Johnny, ¿podemos escucharlo, por favor, a Cardona, el presidente de la Olimpia? Habló en extenso, él, ¿verdad? Sí, habló, pero hay un momento especial, Bruno, que yo también pasaba en el grupo, donde él explica varios casos, aproximadamente 8 minutos de nota podríamos perfectamente escuchar, donde explica a la asamblea situaciones,
de caso FIFA, dinero, dónde van a gastar, qué van a hacer con el dinero. Sería importante escuchar esa parte. No, vamos a escuchar la nota íntegra, porque yo me imagino que le habrán preguntado, por ejemplo, el tema arbitraje otra vez, el tema de lo que pasó en la Copa Paraguay, supongo, ¿verdad? Sí. No, por eso, lo escuchamos a Miguel Cardona íntegramente. ¿Cómo no? Johnny, ¿está bien? Por suerte, un gran apoyo, entendieron todo lo que queremos hacer, dimos un diagnóstico del club, cuál es la situación de estaba, en qué se utilizaron los primeros bonos y en qué se va a utilizar estos bonos y cuál es la urgencia de estos bonos y de por qué nosotros necesitamos tener este instrumento financiero para que el socio olimpista vaya, apueste y podamos limpiar las 14 demandas FIFA que tenemos y que yo creo que están muy bien encaminadas, de las cuales 8 hoy nos están prohibiendo contratar jugadores. Pero ya lo dije, yo soy un optimista, esto forma parte del plan de trabajo, el olimpista viene y apoyó, entiende lo que queremos hacer y van a aprobar, ya aprobó por asamblea y ahora ya vamos a empezar a operar. Esto nos va a permitir que aquellos socios que ya sabemos que quieren algunos colaborar van a tener un instrumento financiero y vamos a atacar estos temas de FIFA como hacemos, para limpiar todo y Dios mediante a cada fin de año podamos terminar este capítulo, esta historia de la FIFA. Presidente, es muy importante la aprobación. Ahora está trabajar en conseguir también esos aportes. Ahora lo que se consiguió es el instrumento financiero, el marco legal, para que no venga y poner tu dinero y tenga un pagaré, sino tenga un instrumento que le genere un ingreso y que esto pueda él saber que va a cobrar un interés y que va a... Lo que necesita Olimpia es tiempo y plazo para ordenarse. Y que el Olimpia, como ya lo dije en la asamblea, cada mes que pasa, cada mes está más y más ordenado. Y en 6 meses vamos a tener una Olimpia, Dios mediante, bastante equilibrado. ¿Esos 10 millones son suficientes o faltaría más? Esto está destinado específicamente para la FIFA. Esto específicamente para la FIFA. Es para atacar ese problema de FIFA. Eso es lo fundamental. Nosotros tenemos que limpiar. O sea, cuando me sigue suficiente para que el club genera 12 millones de dólares de gastos corrientes en el año. 12 millones, eso es aparte de esto. Yo sé que me hay que generar $1 millón. Esto es específicamente para solucionar las demandas FIFA que tiene el club. Que esto no tiene nada que ver con el gasto corriente. Lo corriente no tenemos que seguir generando que el socio apueste, que se ponga al día, que vaya a los partidos, que podamos entrar en las Copas Libertadores, que podamos generar esto, venta de jugadores, sponsor, eso es aparte. Esto es específicamente por el tema FIFA. Entonces, hoy los gastos corrientes no están solucionados, eso tenemos que seguir remando mes a mes y con todas esas deudas que tenemos en el sistema financiero. Esto es para solucionar los temas FIFA, Presidente, específicamente. ¿Lo de Ascona te sorprendió un poco esa situación? Claro, ¿cómo no me va a sorprender? Me entró una demanda, un embargo el viernes pasado y bueno, una deuda, una cuenta que tenía en el club, sacó eso. Ya lo dije públicamente y bueno, lo repito, esas son las cosas que vamos a trabajar también en ir ordenando. Todo se va a ordenar. ¿Qué? ¿No se pudo llegar a un diálogo? Ni sabíamos. La verdad que entró y es un tema, esto es un embargo, no significa que ganó el juicio. Metió en embargo y nosotros vamos a defendernos judicialmente para que eso extorne otra vez al Club Olimpia. Se habló de muchas realidades aquí, el socio también tiene conocimiento. Es importante también aclarar que hasta el 2023 Olimpia no contaba con ingresos. Tal vez mucha gente no conocía al respecto, presidente. Así mismo, los sponsors están todos descontados. Esos ingresos, 5 o 6 millones, están descontados. No se tienen eso. Eso me afecta a mi flujo financiero. Pero bueno, sí es el Olimpia. Vamos a seguir remando, vamos a sacar, vamos a generar nuevas cosas. Yo estoy esperanzado y tengo ahí una información de una noticia que puede ser muy impactante en el mundo comercial del Olimpia, que va a ser algo que si logramos cerrar va a ser un impacto muy importante comercialmente para el Olimpia. Estamos muy avanzados. En la próxima asamblea en octubre, ¿puede anunciar que Olimpia está fuera de peligro en la situación FIFA? ¿O es muy prematuro? No, es muy prematuro hoy hablar de eso. Hoy tenemos solamente la herramienta legal. Pero el olimpista es agresivo y cuando ve las cosas... Dios quiera que a lo mejor eso podemos dar esas noticias cada fin de año o en octubre. Vamos a trabajar en eso. En octubre específicamente la asamblea, un tema de balance y cerrar el balance del 2021. Eso es fundamentalmente. Nosotros tenemos nuestro objetivo que es limpiar nuestra demanda FIFA. Ese es mucho más importante que lo otro. Hay socios, presidente, que se acercaron, que quieren colaborar o quieren invertir a futuro en el Club Olimpia y que pedían el fideicomiso como garantía. Y hay algunos que estamos conversando. Más que se acercaron, nosotros estamos tocando las puertas.
le demostramos que esto está funcionando, que pregunten, que hay varios que tienen bonos, varios hasta jugadores que están cobrando sus intereses trimestralmente y venimos cumpliendo, honrando ese instrumento financiero. Entonces, esto también es una forma de decirle, apuesten, esto funciona, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir cuidando esto. Y ese es un fideicomiso que tiene garantías reales, tiene un montón de ingresos que hacen que esto esté funcionando de una manera sana y que encontramos como la mejor herramienta para que Olimpia, como dije, Olimpia necesita tiempo para ir organizándose y cada mes que pasa está más organizado. De a poco se va ganando el campeonato más difícil, presidente, que es el campeonato financiero, ¿no? Así mismo, ya lo dije al comienzo del año, nuestro campeonato, el desafío más importante es el de campeonato de la FIFA y el financiero, pero el de la FIFA fundamentalmente era una amenaza que nos podía o nos puede llevar a un descenso de categoría. Ese todavía no terminó. Seguimos teniendo 14 demandas en FIFA. ¿Qué tan importante es lo deportivo para acompañar todo esto? ¿Qué te parece? El fútbol es así, el Olimpia es así. Lo deportivo es tan importante porque eso hace que el olimpista esté prendido, que quiera ayudar, que quiera colaborar, que se mantenga esto. Por eso cuando hablamos que un equilibrio tan delicado, que uno no puede nomás hacer y reducir el plantel y reducir costos, no se funciona, si uno tiene que hacer que funcione bien, que esto esté andando de una manera equilibrada y eso hace que se crea un círculo virtuoso donde todo empieza a mejorar. Eso es el mecanismo que nosotros apostamos. Hablo de una noticia positiva a nivel comercial. ¿Eso sería a nivel extranjero, alguien de gente que quiera invertir en Olimpia? Extranjero, no, que inversión es un sponsor, es una alianza, un sponsor muy importante que estamos trabajando en eso y que creen en el Olimpia. Ojalá que lo logramos capturar. ¿Se puede saber algo más sobre eso, presidente? No puedo contar más nada. Sobre todo no se puede crear algo hasta no tener cerrado, pero que estamos bien encaminados, estamos muy bien encaminados. ¿En qué porcentaje aproximadamente estaría? 80%. ¿Sería para el año próximo, presidente? Para el año próximo. ¿Cómo está el presidente después de lo que fue el partido de Copa Paraguay? Y ayer realmente terminaron bastante nerviosos, ¿verdad? Hablamos, después yo me encontré en el plantel, en el vestuario con ellos, hablé uno con uno y le dije, señores, terminó, mírame, se terminó esto, capítulo cerrado, esta farsa hay que cerrenle, pasemos otro capítulo, la cabeza ustedes enfóquense en otra cosa, déjenos lo otro en nuestra batalla y ustedes estén tranquilos, vayan a entrenar, hoy entrenaron a las 9 y espero que estén tranquilos, nuestros jugadores van a salir, que esto va a ser batalla y que esto ya lo dijo y públicamente, ¿verdad? La situación delicada que estamos atravesando, de que nos están afectando seriamente todo lo que ya dije, no quiero repetir porque ya saben cuál es mi opinión pública sobre eso. Y vamos a seguir luchando, el Olimpia va a luchar contra todo, ese es el Olimpia que nos gusta, contra viento y marea. Es mejor, si bien no puede haber algo positivo en esta situación, pero digo, que suceda esto en la Copa Paraguay y no en el campeonato clausura. Y sí, desde ese punto de vista, sí, obviamente nos dolió mucho el tema, le dije a los jugadores, nos dolió mucho, hay que cerrar este capítulo, y perder de esta manera es una tristeza. No, nadie puede estar contento de esta manera. Esto es la noche más negra del fútbol paraguayo, fue eso. Nadie puede estar contento. Entonces, sigamos con esto. Vamos a seguir con nuestro Olimpia. Vamos a luchar por nuestro Olimpia. No es fácil, nos esperan desafíos difíciles. El campeonato va a ser muy complicado, muy duro. Y bueno, ojalá que se mejoren las cosas en el arbitraje. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, ahí está Miguel Cardona, Johnny. Sí, señor. Lo que decía el presidente, se lo vio muy conforme, culminada la asamblea, porque era un mecanismo que necesitaba Olimpia para, de ahora en más, visitar a los socios para que de esa manera ese fideicomiso pueda tener cuerpo y Olimpia, decía el presidente, exclusivamente los $10 millones, exclusivamente para pagar caso FIFA, de Polenta, de Adebayor, Nico Domingo y otros también, 8, decía el presidente, 8 están en lista para levantar esos casos con esa suma de los $10 millones que ayer ha autorizado la asamblea ampliar esa deuda de 15 más $10 millones. O sea, $25 millones. Es lo que manifestaron ayer en la asamblea. No, perdón, hasta $25 millones Olimpia hoy se puede endeudar. Sí, señor. Ampliar ese monto anterior. Pero no es ahora 10 millones, Johnny, y que con esto iba a sumarse 25. No, 10 y 15 dijo.
Claro, pero ahora 10. Entiendo que ahora la Asamblea autoriza 10. No, 15. 15 ya se tenía. Y se amplía. 15 ya se tenía. 15 ya se tenía y ahora 10. Y va a 10. Sí. Se adiciona Bueno, pero 10. el total es 25. Claro, porque yo recuerdo que ayer cuando charlamos con el presidente del Olimpia le preguntaba el monto por el cual lo de la emisión de bonos, dijo 10 millones. Entonces, esa es la adición, mirando un poco lo que es el otro campeonato, el campeonato económico. Exactamente. Pero esos 15 anteriores, Johnny, eso también tuvo autorización de la Asamblea, se hizo de esta manera, con este acto protocolar, digamos. Eso fue bajo la era Trovato, ¿verdad? En la era Brunote. Brunote. Sí. Que por asamblea se le había autorizado a esa dirigencia, endeudarse hasta 15 y ahora son 10 más, 25 total. Exactamente. Y decía el presidente, son 8 casos y ya están como para saltar en cualquier momento. Entonces, antes que salgan esos resultados, porque una vez que uno tiene el caso a su favor en FIFA, negociar ya es muy difícil, decía ayer en la asamblea el presidente Cardona, y seguramente si todo va bien, si esta estructura económica que Olimpia empieza a hacer correr de ahora en más, si todo va bien, seguramente en diciembre o tal vez en enero ya Olimpia estaría habilitado para contratar futbolistas. Johnny, se llegó a preguntar cuánto es la deuda total del Olimpia. Viste que se llegaron a especular que ya puede haber subido a 70, 65, así rumores de pasillo. No, nosotros con el presidente no tocamos ese punto ahora. Ok. ¿Vos tenés dudas con respecto al tema del fideicomiso? A lo mejor yo creo que Johnny puede manejar... Como ninguno somos acá economistas, lo que me hubiese gustado utilizando el término de Dani en cristiano, ¿cómo funciona? Porque yo desconozco cómo por ejemplo, funciona, te soy bien sincero. Porque una emisión de bono, yo entiendo, sin ser especialista en la materia, se emite el bono, se paga el interés a la persona que saca el bono y después en un determinado tiempo ese dinero tiene que devolver Olimpia. Entonces es un concepto por el cual gana Olimpia a tiempo, pero al final de cuentas es una deuda de vuelta, ¿es así, Johnny? Claro, es una deuda que la institución después va a asumir. Es, Ariel, para decir así en cristiano, yo Olimpia, voy a tu casa y te digo, Ariel, necesito $500,000. No es una donación, es una especie de préstamo que después se vas a recuperar seguramente con intereses, porque esta situación es legal. Lo que hizo ayer la Asamblea es darle potestad a la Olimpia para cumplir con esa donación, que en este caso con ese préstamo que está realizando ese socio. Johnny, en cuanto a lo futbolístico, para ir cerrando, ¿qué equipo prepara Olimpia para su partido del día domingo? Sí, el plantel terminó bien. Me parece que Sergio Talor está para retornar, Alcaraz también, junto a Mateo Gamarra. Salcedo seguirá al margen un partido más, Tito Torres por el sector izquierdo, después Alejandro Silva que hizo un partidón los minutos que estuvo allí en el campo de juego el uruguayo. Retornaría también por el medio Víctor Sebastián Quintana para cumplir con el reglamento, su 19 jugó muy bien ante el 12 junto a Richard Ortiz, y por el sector izquierdo Fernando Cardoso y adelante Derlis junto a Brian Montenegro. Es el equipo que seguramente en la práctica de esta tarde, en la práctica de mañana estará confirmando Julio César Cáceres. Bueno, Johnny, Fabio, ¿alguna consulta? Olveira no todavía, Johnny. Olveira ya está. Olveira es firme candidato para retornar. Sí, olvidaba el caso Olveira, que ya inclusive contra Libertad estuvo como a disposición del cuerpo técnico, pero Julio Cáceres decidió que se recupere bien. Fue una situación viral que lo mantuvo fuera del partido contra el 12, pero ahora sí ya está habilitado y estaría para retornar también en el arco junto a Sergio Otálvaro. Mirando el partido contra Libertad, digo, Olveira, Otálvaro, Alcaraz, el joven Víctor Sebastián Quintana estaría ingresando por el medio por Marcos Gómez para completar el 11 franqueado. Ahora, Johnny, definitivamente Alfredo Aguilar pinta que no va a continuar. Sí, la semana pasada me decía una persona, está con muchas ganas de continuar. Después consultando su caso, no se movió absolutamente nada. Está en el punto donde en su momento había dicho Reggie Márquez a la mesa que estaban viendo la posibilidad de
de aceptar o rechazó esa propuesta que quedó allí. No hubo avance, tampoco retroceso. Sí, no, definitivamente no está aceptando por lo visto, porque ya son 2 propuestas y el tiempo se está cortando, está por terminar el campeonato. No juega, pues. 2 meses le quedan. Justo entró y ahora se pusieron. Claro, no, y aparte... Bueno, pero vamos a ver... Decí que el escándalo, Bruno. Mira, Decí que el justo ahora escándalo Olveira posterior... justo Olveira está fuera ahora. ¿Cómo haces ya el próximo año, cuando Olveira no esté, cómo haces? Ese es del lado Olimpia. Pero del lado Aguilar, durante el análisis está Olveira, de gran momento, reservado en la selección no uruguaya. se olviden, está la oferta porque nadie lo niega. Las posibilidades de jugar pues, son cada vez menos para Aguilar, 34, 35 Lo que años. pasa es que Pero ¿a qué juega Regi? ¿Qué es lo que está pidiendo? Las últimas actuaciones de Aguilar en Olimpia fueron... Bueno. Decir que el escándalo tapó, pero esa salida con es... resistencia que él viene anoche, mal, y también mal el sábado, el miércoles, ¿verdad? La salida, no tiene ni un poder de influencia de tanto que era antes, porque antes era un fundamental en la salida, era figura, inclusive ha ganado Federico, clásico, ¿te acuerdas que el clásico que de un contragolpe él hace el gol de la victoria? No, era el empate de Aedo, sí. Él hace una genial tapada, y sale rápido y el golazo de Leguizamón la lleva. Leguizamón y el gol de Camacho. Claro, era fundamental ante la campaña. Yo inclusive Olimpia. le decía a Bruno, por eso decía, mira que el escándalo posterior tapó, pero esa salida, repito, es inexplicable e irresponsable. Y yo le marcaba a Bruno, hay una toma donde el propio Salcedo, quien comete el error en la salida, como que pareciera ser que le reclama a Aguilar, diciéndole, ¿cómo vas a salir así? Si no, era una pelota así. Pero yo creo que cuando vos decís a qué juega Regia o qué juega... Yo creo que están pendientes de Olimpia, porque si Olimpia... Pero Olimpia ya le dio 2 ofertas. Bruno, 2 propuestas ya le acercó. Pero propuestas de arquero titular o arquero backup. Bueno, pues todos sabemos que Olveira es el arquero titular. Pero vos qué dijiste recién. Que Regi cuando el año o el otro no saben. Cuando vos dijiste, el año que viene cuando Regi Olveira no Aguilar, esté. pero no, Vos acabás de decir en tu argumentación... ¿Qué va a pasar cuando Olveira no esté el año que viene? Si se lo vende. Ahí... No es si se lo vende. Si, por ejemplo, tiene una amonestación o está lesionado. Él no está para jugar un partido. O se engripa. Ya no está para jugar un solo partido. A los 35 años vos no vas a esperar que... Porque se lesionó fulano y iba a jugar un partido. Vos querés jugar. Depende. Mira que para mi gusto. Muñoz está en esa condición en Cerro, ¿verdad? También esperando. Muñoz ya sabe que ya está cerrando. Yo a lo que voy es que si los números no cerraban, no van a cerrar más porque... Una cosa cuando Aguilar era titular, lo que le ofreció Olimpia, que en ese momento no cerró, no aceptó Aguilar la primera oferta, menos ahora va a ser, o sea, Olimpia no le va a subir ahora la oferta, pero espera, de cuando era titular y ahora porque no puede contratar. Si hay una muy buena oferta, porque mira que el año de Olveira ha sido muy bueno, si hay una muy buena oferta para Olimpia, de Gastón Olveira, y Olimpia no puede levantar el tema de contratar. No, yo no creo que lo vendan a Olveira. Así nomás. No, yo no te digo así nomás. No, ni aunque venga una muy buena oferta. Conseguir arquero es muy difícil. Van a vender un central o un mediocampista o un delantero. ¿Qué pasa con nuestro Zócalo? No, están todo mal escrito para eso. ¿Qué pasa, Federico? Yo no veo de acá, ayudarme. Aguilar era... Bueno, y le cambié el apellido, sí. Aguilar. Perdón, sí. Cuando ustedes decían, cuando Federico decía... Yo no creo que Olimpia le modifique el número. Si viene una gran oferta por Olveira, y no debería sorprender si es que viene porque ha hecho una muy buena temporada Gastón, capaz Olimpia diga, espera, yo no me puedo jugar con Pedrito González. Arquero, Dani. Y ya sé. No vas a venderle a tu arquero, salvo que no sé. ¿Y cuánto pico van a pagar por un arquero así tan... no sé, no van a pagar $7 millones, $5 millones. Entonces, ¿para qué Olimpia lo va a vender? Que vendan otro puesto, que le venda a Paiva, que le venda a Saúl Salcedo, no sé. Hace un año que está calentando banco. Yo no creo que le esté, a ver si se va. ¿Y por qué no anuncia rápido? Algo que se resuelva ya en noviembre. Yo creo que Libertad tranquilamente puede irse. Si Garnero le encanta llevar todo a Olimpia. Es que se le preguntó... ¿Cómo? Sí. ¿Por qué? ¿Escuchaste lo que dijo? Y claro, pero él le llevó su arquero, se lo llevó Olimpia, clave, y cerramos con una tiene. Pero el año pasado era Voz Populi, y por eso pasó el tiempo y le encanta llevar todos los jugadores de Olimpia a Garnero, dijo. Y sí. Y porque lo conoce. Sí, Caballero, Roque. Y bueno, pues no se puede ir a Guaraní, por ejemplo. También.
Guaraní no Pero si tiene- queda un equipo competitivo que compita, juega No. con Libertadores, pelea por el campeonato. Por eso pregunté. Dijiste lo de queso. Acá el único Lo que de cerdo puede, le el dieron único a que queso. puede, el Sí. único que puede administrativamente es Libertad. Claro. Guaraní no A mí me puede. Mira que Martín Silva ya Y tiene después 39 otro- años, 40, ¿Ah? y se termina su contrato en diciembre. Y se habló de otro arquero incluso. Por ¿verdad? eso. O sea, yo lo único, o sea, para entender, porque Bruno preguntaba a qué juega el o Regi o el grupo, es a ver si Olimpia cambia de postura, porque yo me imagino, porque eso también nos había dicho Cardona inclusive al inicio del año, ya eran números más realistas, no eran los números de la era Trovato Brunote. Entonces, yo me imagino que estas propuestas eran para un arquero en el rol actual de Alfredo Aguilar. Pero la última propuesta, oferta que le habrá acercado Olimpia Aguilar, no creo yo que Guaraní le pague más. Pero Guaraní, ¿sabe qué le puede decir? Si vos vas a ser titular. Pero en Libertad le van a poder pagar, pero yo no sé si le van a decir si vos venías acá ya vas a ser titular. Mira que Martín Silva es el arquero titular. ¿Hace cuánto tiempo en Libertad? Cuando Garnero va a Olimpia también había arqueros titulares en Olimpia. Pero cuando le dice Alfredo venía acá, cuando un técnico te lleva, no te dice venía a pelear el puesto. El famoso, vos me conoces, yo te conozco. Pero era Ascona, Daniel. Pasó con Chiqui. Espera, sí, perdón. No, decía, era Ascona. Era Claro. Ascona el titular y Pasó hay mucha con- diferencia entre Ascona y Martín Silva. Yo te hablo del arquero titular. Y pasó con respeto. Sí, Cuando claro, Pero el escuchá lo arquero que dice atacó- Johnny. Hay una diferencia entre Ascona y Silva, dijiste, ¿verdad? Sí, señor. Y hay una diferencia entre Silva y Aguilar. Aguilar es No, monstruo no, con el pie. ¿por qué se ríe Chulo? No, pero que no entendí nomás, o sea, pero la comparación que la Ascona de ahora es la Ascona de No, hace no. Lo que 4 quiere decir años. Johnny es que Ascona en ese momento no tenía para Olimpia lo que hoy tiene Martín Silva para Libertad, ¿Y ¿verdad? por qué no le dejan hablar a Johnny? Ustedes son traductores de Johnny, esa parte no pero- entiendo. No, es que yo creo que dije bien, ¿no? O sea, Ascona en aquel momento no tenía la espalda que hoy tiene Silva en Libertad, pero tampoco la edad. Yo lo que decía es que tampoco Aguilar es el mismo de antes, o sea, yo no me volvería Claro. loco hoy por Aguilar y que no lo entienda mal Alfredo, pero son las reglas del fútbol, ¿verdad? Él era figura y sí estuvo cerca y Olimpia no lo dejó Pero eso ir puede pasar también, en ese Federico, momento. la manera en que él se está sintiendo ahora. ¿Vos decís que la Puede falta de ser motivación? claro, Es que- tetracampeón importante y de repente vos estás calentando, no te sentís ayer- parte importante de la Porque si estructura. vos decís, Eso Ariel, trabaja en la seguridad. Libertad, del juego. años tiene Aguilar? Libertad para ser suplente de Silva llevó arquero de poco. no, por eso, claro. Llevó a Don, llevó a Servín, ¿verdad? Sí. Yo no sé si lo va a Hasta- llevar para. hasta la si lo época lleva- de- ¿Cuántos años llevaron Torres a alguien Sagasti? que discuta el puesto? ¿Cuántos Claro. años tiene Aguilar? 34, si mal Sí, ya también. Y bueno, pero no, es tampoco ya un pendejito. Y por eso no Sí, puede pero estar para calentando el banco. arco, ¿Eh? Para el arco- es asegurar económicamente. 34 tenerlo. años, 18 de julio A cumplió mí me dice 34. que le ofrecieron 3 años de contrato. Olimpia le ofreció 3 años de pero- contrato. no, es la duración, ha de ser el monto. No, pero la estabilidad que te da, Dani. No, ya sé, pero por eso iba a que siempre partimos la base que es un puesto complejo. Porque o si no, también yo me puedo hacer la pregunta, ¿y por qué ya no abiertamente rechazó? Y le dice, gracias, a ver, nadie puede negar los servicios prestados de Alfredo en el Olimpia, pero yo quiero buscar otro horizonte. Creo que Popi hizo lo ahora, termina y se va de Cerro. Entonces, Lo de él, John Moncayo se fue 2 veces de Cerro. claro, Y por diferentes cosas lo trajeron. Acá no le dejan hablar a Johnny. Acá me dice Ramiro, Nacho Don ya no está ni en la banca de Libertad hace mucho. Rodrigo Morínigo es ahora. es más, en la Está bien. pausa se habló de que Libertad podía buscar a Ruán. Es que ahí... O sea, siempre Libertad ha porque, buscado un segundo Lo que arquero me de llamó la perfil bajo. atención es por qué llevaba arquero tan veterano, ¿verdad? Como suplente. Eso que sí es cierto, Federico, en el sentido de que hay etapas de los arqueros y Alfredo no está pasando buen momento, pero puede recuperarlo con Garnero, que lo conoce bien. Bueno, Y pero para mí, yo a lo que voy, hablar. Fabio, es a la inversión. Pero déjenle hablar a O sea, Johnny. yo hubiera invertido mucho más antes, cuando estaba en pleno auge, se lo sacaba a Olimpia. Me parece que tiene la Pero- posibilidad de entrar a Olimpia. Y obviamente que va a ser menos lo que le ofrezca. Es así el punto. Roque Luis Santa Cruz, ¿cómo te va, Roque? Hola Bruno, ¿cómo están? Un placer Bien. saludarles. ¿Cómo andamos, Roque? Bien, ¿cómo están? Bien, bueno, no sé por qué lado empezar lo futbolístico, el escándalo que hubo en la cancha, que bueno, ustedes lo vivieron ahí in situ, Roque, me imagino que habrá sido preocupante en algún momento dado. No sé si tu familia estaba en la cancha.
Sí, la verdad que obviamente que lo vivimos todos con zozobra, ¿verdad? Gracias a Dios yo no tuve ningún familiar en la cancha, pero más allá de eso, ver, ¿verdad? La reacción de la gente, ¿verdad? Que corría de los disturbios, de todos los chicos que podían estar, de las familias que estaban en ese sector de la cancha, que nos preocupaba, ¿verdad? Y que nos sentíamos todos acongojados, ¿verdad? Por lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque verdaderamente que fue un disturbio muy importante, ¿verdad? Entonces todos nos quedamos obviamente que preocupados y fue un momento, ¿verdad? Duro de mirar, ¿verdad? Porque nosotros obviamente que al menos cuando coincide con el parón, ¿verdad? Que hubo en el partido, pudimos verlo y bueno, la verdad que en ese momento nos sentimos todos mal. Roque, cuando fueron a vestuarios al final del primer tiempo, seguramente el ánimo para seguir jugando ya no estaba, ¿verdad? Por todo lo que está mencionando, 4-0, un hombre menos. Creo que los jugadores estaban en otra cosa. Vi jugadores de Libertad que estaban muy preocupados porque tenían a su familia en Gradería Norte. Lo mismo con algunos jugadores de Olimpia que miraban a donde estaban los parientes. Existía poco ánimo para volver a jugar la segunda etapa. La expectativa que teníamos era, ¿verdad? de que se calmen los ánimos y que bueno, que después se pueda reiniciar el partido, ¿verdad? Ya con el entretiempo de por medio, con más calma, y nosotros dentro del vestuario, obviamente que la consigna era de mantener la concentración, de seguir siendo lo más deportivos posible, ¿verdad? Teniendo respeto, ¿verdad? Por el adversario, respeto también, ¿verdad? Por el fútbol, obviamente, y continuar el partido, ¿verdad? De la misma manera en que lo estábamos haciendo. Esa era la idea, la mentalidad, ¿verdad? Y al tiempo, ¿verdad? Que obviamente que los que tenían familia también trataban de saber que sus parientes, que sus familiares estaban bien, de que ninguno estaba en situación de peligro y bueno, tratar de que se termine el partido y posteriormente, ¿verdad? Ver la mejor manera de salir del estadio y que todos lleguen bien a sus casas. Roque, ¿qué tal? Ariel te saluda. ¿Por qué crees que subió tanto de temperatura de un tiempo a esta parte? Es muy caliente el partido Libertad Olimpia. Después de mucho tiempo tuvimos así hechos de esa naturaleza en un partido de fútbol. Bueno, en realidad lo futbolístico es lo que pasa, ¿verdad? Dentro de la cancha, ¿verdad? Después lo que pasó entre las barras de Olimpia, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Donde lo de Libertad no tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo creo que esos actos, ¿verdad? Tienen que ser manejados, ¿verdad? Con prudencia, tiene que prevalecer la cordura por sobre todo, como dicen todos, ¿verdad? Esto va mucho más allá del fútbol, es el de crear un deporte que amamos todos, ¿verdad? Donde no exista la violencia, donde tampoco se tenga que justificar, ¿verdad? Actos como los que vimos y que se piense, ¿verdad? En la mejor manera, ¿verdad? De que eso no vuelva a suceder, ¿verdad? Luego sí también vimos, ¿verdad? Que en un sector, que en un momento también, ¿verdad? Se tomaron, ¿verdad? Los del norte con platea de Olimpia, ¿verdad? Y lo mismo, ¿verdad? Son más allá de las rivalidades, del colorido que siempre, ¿verdad? Le dan las barras, ¿verdad? Al fútbol y los cánticos y las cargadas, ¿verdad? Que fueron siempre, ¿verdad? Parte del fútbol, ¿verdad? En términos de canto, que no pase de eso y que se mantenga siempre, ¿verdad? Esa tradición dentro de un marco de apoyo a sus equipos, ¿verdad? De endulzar los partidos, ¿verdad? Que tienen esa relevancia, pero que de ninguna manera, ¿verdad? Se tengan que justificar ningún acto de violencia, ¿verdad? Con cosas, ¿verdad? Que se tienen que se tienen que dar en la cancha, ¿verdad? El fútbol, uno puede ganar, puede perder, son cosas que pueden pasar dentro de la cancha, pero no se puede, ¿verdad? Llegar a esos extremos, ¿verdad? Que son perjudiciales, que ensucian el fútbol y que
bueno, que al final, ¿verdad? Terminan siendo una preocupación para toda la familia, porque quien más quien menos tiene amigos, parientes, familia, hijos, hermanos, ¿verdad? Que están en esos lugares, ¿verdad? Que están más cercanos, ¿verdad? Donde sucedieron los disturbios, y al final, ¿verdad? Termina siendo una preocupación para todos. Roque, fue tu cuarto partido contra Olimpia desde que dejaste el club, 3 goles seguidos, estamos recordando aquí con los compañeros, y el tema, ¿te sorprende que la reacción hasta sea más pesada incluso que en partidos anteriores? Hay una parte donde caes y todo el estadio grita como poseído. ¿Te sorprende la reacción? Pues seguramente en la calle debe ser diferente, porque la gente cuando está sola no llega a ese límite, ¿verdad? Pero cuando está en masa generalmente tiene ese tipo de reacciones. ¿Y te sorprende cuando tocaba la pelota o caíste, como en un momento todo el estadio, toda la parte de Olimpia allí gritando cosas? No, como te digo, ¿verdad? Eso son situaciones, ¿verdad? Que son del folclore del fútbol, ¿verdad? Porque al final ellos apoyan a su club, y yo dentro de todo estoy defendiendo, ¿verdad? Los colores, ¿verdad? De Libertad, así que en ese momento tampoco es que uno lo piense demasiado, ¿verdad? Yo como profesional estoy 100% metido en el partido, en los momentos, y no tiene un peso diferente, ¿verdad? Para mí, sí creo, ¿verdad? Que un poco, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? De que haya que yo me haya expresado, ¿verdad? En el programa de televisión donde fui, ¿verdad? Con una expresión, ¿verdad? Que fue un poco desafortunada, en el sentido de que es una forma que nosotros los jugadores tenemos de referirnos, ¿verdad? A los partidos que son lindos de jugar, a los partidos donde nadie quiere faltar, que tienen una importancia diferente, ¿verdad? Para todos nos expresamos, ¿verdad? Como que tenemos una linda pachanga, un lindo picadito o un lindo recreativo, ¿verdad? Que suelen ser los partidos que nosotros hacemos el día antes de los partidos, ¿verdad? El día de relajo, por así decir, pero que usamos, ¿verdad? En una forma donde le damos una importancia, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Es un partido que todos queremos jugar, que nadie quiere faltar, y bueno, al final yo creo que utilicé una expresión, ¿verdad? Para darle una connotación de un partido diferente, donde la gente que luego que no está familiarizado con el término lo pudo haber interpretado mal, así que también obviamente mi disculpa, ¿verdad? Para todo aquel que se haya podido sentir ofendido, ¿verdad? Por la expresión, pero en realidad no tenía ninguna connotación de burla, ni mucho menos, ¿verdad? Hacia el club, mucho menos hacia mis compañeros, y obviamente también, ¿verdad? Para muchos amigos míos que están en la dirigencia y que de Olimpia, y que hayan podido sentir, ¿verdad? Que eso haya tenido una connotación negativa. Yo creo que también esa declaración que como te digo, que acepto como que no estuvo al lugar, en el sentido, ¿verdad? De que hay mucha gente que no está familiarizado con el término y que pudo haberle malinterpretado. Sí, porque ayer el propio Cardona decía que como que le faltaba respeto al club. No, eso por eso te digo, yo me disculpo si alguno pudo haberlo entendido así. La idea al expresarlo es totalmente lo contrario, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? de que está la situación de mi salida del club de por medio, es un partido, ¿verdad? De que todos lo toman con una importancia diferente, ¿verdad? Más todavía sabiendo de que es un partido de eliminación. La connotación llevaba, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? En sentido inverso, la importancia, ¿verdad? Que tiene un partido de esas características, y no el de subestimar o el de faltar al respeto ni al club, ni a los jugadores, ni mucho menos, ¿verdad? A la gente. Es como que uno dice, ¿qué partidito tenemos? Algo así, Roque, ¿verdad? Sí, exactamente, ¿no?
Pero como te digo, el término lo usamos los futbolistas para referirnos a esos partidos y bueno, me imagino de que las personas que no están familiarizadas con el término lo pueden haberlo interpretado de manera errónea y bueno, equivocación mía, ¿verdad? De haberlo utilizado sabiendo, ¿verdad? Que hay mucha gente que lo va a ver que a lo mejor no está familiarizado, ¿verdad? Con esa expresión. Pero es una jerga de los futboleros, ¿verdad, Roque? Por ejemplo, de los futbolistas que tenemos, ¿verdad? De decir que hermoso partido tenemos por delante, ¿verdad? O sea, los futbolistas, por ejemplo, ¿verdad? Dicen el famoso Piraí, Piraguazú, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es una forma, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? De referirnos a ciertos momentos, ¿verdad? O partidos, ¿verdad? Por la atención, por la importancia, por el colorido, porque sabemos que es un partido difícil, porque sabemos de que tiene una trascendencia diferente. Si en un partido que juega Paraguay-Brasil, por ejemplo, utilizaríamos el mismo la misma expresión como diciendo, no, ¿verdad? De que es un partido, ¿verdad? Como contra jugadores llenos de estrellas, de mucha preponderancia, que partidos que todos queremos jugar. Roque, ¿cómo ves, porque hace rato que a esta altura del campeonato, y uno hasta medio que le cuesta colocar a Nacional, pero que Olimpia, Libertad, Cerro estén allí en la cima, en la lucha del campeonato, ¿cómo ves un poco el desarrollo del torneo? Y si crees que esto de cargar mucho la tinta en el tema del arbitraje, que está ocurriendo también, no solamente en el partido del miércoles, que ni siquiera era por el torneo, ¿qué incidencia podría llegar a tener en el desenlace? No, bueno, yo pienso que incidencia en lo deportivo, no, así como nosotros los jugadores jugamos los partidos dentro de la cancha, obviamente que ese es un partido que lo juegan desde afuera los dirigentes y algunos con más fuerzas que otros. Pero yo creo que hoy por hoy, con la herramienta del VAR, donde muchas veces nos quejamos, ¿verdad? Donde muchas veces creemos, ¿verdad?, de que termina cortando el partido, de que termina sacando minutos, que no nos quita la intensidad, ¿verdad?, que nosotros queremos mantener sobre el rival, ¿verdad?, porque se pierden minutos que son, ¿verdad?, de descanso para el rival que por ahí está más asediado. En esta situación en particular es una defensa o una herramienta que los referees tienen, ¿verdad?, para convalidar y validar las decisiones que tienen. Y yo creo que, como te digo, ¿verdad?, de que los jugadores tenemos que concentrarnos en jugar los partidos de dentro. Ese es el único lugar de donde tenemos relevancia y después lo que pase afuera es una situación que tiene que manejarlo otra gente, ¿verdad? Pero yo, como te digo, hoy te diría, de verdad, de que la herramienta del VAR es algo, ¿verdad?, positivo con que cuentan los referees para poder convalidar sus decisiones, tomar mejores decisiones más allá, ¿verdad?, de lo que haya pasado. Al final todos los equipos tuvimos en algún momento, ¿verdad?, decisiones que creemos que no fueron a favor o que no fueron en contra, pero la realidad es que el fútbol se juega en la cancha. Es el único lugar donde tenemos un margen de acción y es el lugar donde tendría que sobresalir el fútbol por todo lo demás, ¿verdad? Hay que tratar de ser colaboradores, como también expresan los árbitros en todo momento, y yo sé que en medio de la calentura para nosotros los jugadores mismos cometemos algunos errores, también nos salimos algunas veces, ¿verdad?, del protocolo y terminamos haciendo cosas que por ahí no deberían suceder, pero como te digo, creo que es un momento para concentrarse en el fútbol, por el fútbol y bueno, dejar que las personas que tengan que hacer lo otro lo hagan, ¿verdad?, pero que sea el fútbol la figura, ¿verdad?, y no todo lo que sucede alrededor, ¿verdad?, tomando ya connotaciones políticas.
Roque, después de esa perlita y el encuentro con Fernando Belán en el partido con Cerro, te fuiste a hablarle al chico después, ¿verdad? Sí, no, pero yo no, como me he preguntado, mucha gente me preguntó si incluso mi hijo me dice, te calentaste, me dice, pero la verdad es que yo salgo a presionar la pelota y él de reojo me ve ir, y obviamente que él lo que trató de hacer fue quitarme tiempo a mí para que la presión llegue antes, pero él se pone en mi camino. Ahora yo no hice modo de calentura ni tampoco con ánimo de lastimarlo. Ahora yo le dije también a él, obviamente él también así lo entendió, no tuve absolutamente ningún problema con él. Roque, hablaste en la respuesta anterior de connotaciones políticas. ¿Vos pensás que el tema que haya pasado a Libertad por los Horacio Cartes también mucha gente involucra eso? No por el club, sino por el tema político, tu ida ahí a Libertad. No, yo no creo. Yo creo que aquí, al referirme a más connotaciones políticas, me refiero más por los clubes, ¿verdad? Por el peso, ¿verdad?, que tienen obviamente que las declaraciones de los clubes grandes en cuanto a lo relevante, ¿verdad? No en lo político a nivel nacional, ¿verdad? Yo creo que también en todo momento yo dejé claro, ¿verdad?, de que mi intención al ir a Libertad son netamente futbolísticas y cero, ¿verdad?, de predisposiciones políticas. Eso yo creo que también con el paso del tiempo y de los partidos también, por sobre todo, ¿verdad?, que ha quedado claro. Roque, al torneo le quedan 2 meses, has demostrado una presencia impresionante en materia del rendimiento y de cantidad de partidos. ¿La idea es continuar el año que viene o estarías pensando también en el retiro? No, de momento no estoy pensando en nada más, ¿verdad? Que terminar estos 2 meses creo que van a ser incesantes, ¿verdad? En cuanto a las exigencias, y tenemos que concentrar absolutamente toda nuestra energía, ¿verdad? En terminar bien, en que todos los partidos que nos queden podamos sumar, mantener la presión, ¿verdad?, sobre Olimpia, que hoy está puntero. También sabemos, como antes lo dijeron, ¿verdad?, que está Nacional, está Cerro, y la idea es, ¿verdad?, mantener la presión y estar pendiente, ¿verdad?, de que ante a cualquier tropezón de cualquiera de ellos, que nosotros podamos seguir subiendo el escalón y que podamos terminar en la punta, ¿verdad? Esa es la consigna, ese es el objetivo grupal nuestro, y estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad?, por cumplir todo ello, y bueno, en ese sentido, obviamente que contentos por la clasificación ahora en Copa, es también un objetivo nuestro, y también va de la mano, ¿verdad?, el pelear el campeonato hasta el final. O sea, hasta que termine el torneo no va a haber anuncio, ya sea de continuidad o de retiro. Exactamente. ¿Por dónde crees que pasa esto porque como que en la última etapa en Olimpia había dificultades, lesiones, y como que ahora hasta los más escépticos que creían, no, capaz este partido no juega, el otro sí, y estás presente, ¿por dónde crees que pasó esta gran presencia en el 2022, Roque? No, había tenido una lesión importante, ¿verdad? El año pasado, ¿verdad?, había jugado muchos partidos, ¿verdad?, con un problema en la planta del pie, ¿verdad?, con una lesión allí. Había jugado varios partidos, ¿verdad?, infiltrado, ¿verdad?, con anestesia local para poder pasar los partidos. En aquel partido contra Inter, al final del partido se me terminó soltando la fase del pie, ¿verdad? Y bueno, estuve prácticamente 2 meses sin poder pisar. De ahí otra vez llegué a poder jugar los últimos partidos. Obviamente que en un proceso de vuelta a ponerse a punto, tuve que pasar algunas semanas, ¿verdad?, por ahí sin estar bien ni físicamente ni con la pelota tampoco. Pasa obviamente por un proceso de otra vez adaptación, y
Bueno, hoy, después de también haber hecho una pretemporada completa con el club, también pude tener la bendición, ¿verdad?, de tener la continuidad que te permite siempre, ¿verdad?, estar en forma, de estar y bueno, después hacer obviamente que todo lo que esté a mi alcance, ¿verdad?, porque pueda recuperarme de la mejor manera. Y bueno, hasta hoy día, gracias a Dios, ¿verdad?, siguiendo los mismos protocolos, ¿verdad?, de recuperación y de trabajo y bueno, contento por los partidos, por lo que viene haciendo Libertad, ¿verdad?, a nivel grupal, ¿verdad?, que por sobre todo el gran estandarte nuestro, ¿verdad?, de la capacidad de trabajo que hay en el grupo y bueno, contento de ser parte de ese grupo, ¿verdad?, de todo el trabajo que venimos haciendo. Roque, cuando vieron lo de Paranaense, a la final pensaron, dijeron, pucha, si hubiéramos marcado un poco mejor aquella última pelota, que era esa sensación que tuvo todo muy parejo y que podrían haber llegado a ustedes. Y tenemos el sentimiento encontrado, ¿verdad? Hay quienes querían que, como perdimos de esa manera, que Paranaense no pase a la final y están los que encontramos, ¿verdad?, como una suerte de Consuelo. De lo que hubiese llegado a ser si hubiésemos pasado nosotros y que a lo mejor hubiésemos sido nosotros, ¿verdad?, los que hubiésemos podido estar en ese partido. Pero, viste, a través del fútbol tan rápido pasan todos los partidos que uno termina enfocándose en el siguiente y en el siguiente y bueno, al terminar ese partido tuvimos vacaciones y tuvimos un luto largo, ¿verdad?, por así decirlo, ¿verdad?, y por asimilar esa derrota y bueno, hoy por hoy nos agarra mirando todos esos partidos en el medio de nuestros propios compromisos, ¿verdad?, que nos hace concentrarnos en eso, pero siempre está la pinita ahí, ¿verdad?, de saber, ¿verdad?, de que fue un partido de detalles y que en el detalle salimos perjudicados. Roque, para cerrar y responder así querés, pero quiero consultarte lo siguiente. Yo sé que vos tenés ya muchos años en el fútbol y ya estás hecho y sabés cómo funciona todo esto, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente. Cuando permanentemente en redes vos ves trending topic es Judas, traicionero, Roque, ¿qué sentimiento tenés tu familia, tus hijos o ellos ya están habituados, saben y entienden la situación que se da en el fútbol, que vos sí me imagino que digerís mucho mejor, pero a lo mejor tu hijo no sé, es una consulta que te hago con mucho respeto, Roque. Mira, yo no consumo redes, ¿verdad?, pero obviamente que sí me cuentan, ¿verdad?, y soy consciente, ¿verdad?, de que es algo que mis hijos pueden leer y que están permanentemente a lo mejor escuchando. Lo importante es siempre saber y que ellos entiendan también, ¿verdad?, ellos saben quién es su papá, ellos saben lo que yo trabajo para hacer lo que hago. Y también por el otro lado es tampoco amortiguar eso demasiado porque al final la vida no es fácil, en la vida te dan golpes todos los días y tienes que saber levantarte, uno tiene que aprender a forjar su carácter, a saber atajarse cuando uno se siente, ¿verdad?, herido y poder trabajar eso, ¿verdad?, desde ahora me parece también que es un ejercicio importante para ellos. Eso va a terminar fortaleciéndole y creo que es lo más importante por sobre todo es saber, verdad, de que no se trata ya del fútbol por folclore, es también, verdad, saber quién es uno, tener conciencia, verdad, de las cosas que uno hizo y si uno está con la conciencia tranquila, entonces uno actúa tranquilo y puede asimilarlo con mucha tranquilidad, ¿verdad? Porque el ruido desacomoda y uno tiene que tener en todo momento la capacidad, ¿verdad?, de estar fuerte, de saberse uno mismo, ¿verdad?, consciente de lo que uno es, de lo que uno trabaja por conseguir sus metas, sus objetivos y más importante que cualquier otra cosa es que uno no tiene que renunciar nunca a sus sueños, ¿verdad? Uno tiene que perseguir sus sueños más allá, ¿verdad?, de lo que pueda costar.
Roque, lo mejor para vos, éxito, mucha salud, un abrazo grande a tu padre y gracias por atendernos, Roque, como siempre, muy amable. Gracias, Bruno, saludos a todos. Gracias. Roque Luis Santa Cruz. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Yo me disculpo si alguno pudo haberlo entendido así, la idea al expresarlo es totalmente lo contrario, ¿verdad? Más allá, ¿verdad?, de que está la situación de mi salida del club de por medio, es un partido, ¿verdad?, de que todos lo toman con una importancia diferente, ¿verdad?, más todavía sabiendo de que es un partido de eliminación. La connotación llevaba, ¿verdad?, más que nada, ¿verdad?, en sentido inverso la importancia, ¿verdad?, que tiene de un partido de esa característica y no el de subestimar o el de faltar al respeto ni al club, ni a los jugadores, ni mucho menos, ¿verdad?, a la gente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrab. ¿Qué es Lozarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Lozarrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ya vamos a ir a Juama, información de Cerro Porteño que juega hoy. ¿Qué tiene el rival de Cerro Porteño? También vamos a tocar el tema. ¿Vieron la Copa Sudamericana, muchachos? Sí. San Paulo, finalista de la Copa Sudamericana. Vos sabés que el que hace los 2 goles jugó contra Olimpia, ya que Roque hablaba del Olimpia Inter. Él era el jugador de Inter. Sí, claro. Él jugó la serie contra Olimpia y yo jugó muy bien. Yo no sé si en los octavos estaba todavía, ¿eh? Sí, él jugó en los octavos y él sale lesionado en el 0-0 allá. Estoy hablando de Alfredo Aguilar. Porque en la goleada de la primera fase había sido muy superior. Él había sido una de las figuras. Ahí se lesiona por la izquierda. Claro, se lesiona cuando le hacen el contragolpe. Se muestra lesionado por Polenta. Me llamó la atención que lo haya sacado Churín a 4 minutos de los penales, porque Churín tiene mucho más penales convertidos que Aguilar, era el único que le atajó por ahí. Ahora, no sé si penalero de Cerro era. Tienen la misma sensación, o yo nomás soy nostálgico, pero a mí me gustó que haya pasado San Pablo. San Pablo es un equipo grande, será. Y más por... San Pablo es tricampeón, ¿verdad? Claro, y de la Copa Libertadores. No, espera. Escúchame a todos, Junior. Después de cuando te querés hacer ahí, estoy con el pueblo. No, pues quiero escuchar, pero te estoy tirando esa... No, me extraña vos que siempre... Espera, uno ni tiene afectos en el fútbol, ¿sí o no? Claro. Yo afectivamente, por ejemplo, en el partido de Paranaense de Palmeiras tenía no sé cómo te iba a decir. Yo le odio a San Pablo. ¿Por qué? Espera. No. Ya entiendo. Ya entiende, claro, porque Churimbo estaba ahí. Quería que pase goianiense. No, Bruno. ¿Cuál fue el año que recordamos siempre? Ariel Deca el 90. No, pues nada lluviosa, 1-0 Vallarra ahí, y acá Cerro no pudo. Ariel. Seti estaba en el arco. Ariel no puede ser tan rencoroso. Más que nada por el tema del goianiense, equipo. De menor ¿Por qué te genera el odio San Pablo? Si San Pablo fue un rival yo le odio a San Pablo. Textuales palabras. No puede ser tan rencoroso por algo que pasó hace más de 30 años. Ya pasó, Ariel. Además, era un equipo, ¿cómo se dice? Daba gusto ver Tele Santana. Yo fui a ese partido. Yo estuve en vivo, en directo mirando ese partido. Pero ayer pasó bien San Paulo. Puro aguante, goianiense. A mí me gustó cómo jugó. Si era por eso Palmeiras también. Pero el gol que hace Paranaense contra Palmeiras tapa todo, claro. Eso fue algo increíble. Alguna que otra llegada de goianiense y había algún remate
te metes. Ah, Lo mira único lo que que aporta Johnny. Faltando 20 minutos para ir comenzar a soltarse más, porque San Pablo Pablo en el primer tiempo tuvo que haber cerrado con goleada. Pero sentimiento, vos tenés sentimiento en el fútbol. Por eso, vamos a habilitar por WhatsApp, 0972730730. Espera. ¿Y tu afecto por San Pablo por qué? No, espérate, te voy a contar por qué. Pues Déjame. hoy ya descubrí, o sea, ya sabía, pero descubrí otra vez que todavía sigue la herida. Yo no sabía que era Y odio. respetemos el sentimiento que tiene Ariel. Sí. Pero Churín, le malo hace de la década del 90 cuando San Pablo lo deja cerro. Le va a hacer Respetemos. mal. Vos sabés, por ejemplo, a mí me despierta simpatía como paranaense. Me gusta esa pasión de los jugadores, cómo se fue a festejar con el público. Me despierta esa energía. Es más, No, quiero- a mí Ayer de San Pablo, también. ¿no viste cómo festejó San Pablo ayer? San Pablo ayer festejó como... Aparte San Pablo es un grande del continente, ¿verdad? Espera, ¿me pueden dejar? Yo quiero explayarme sobre Y no el te tema. dejó Dani y después ya salió Ariel y dijo yo le odio a San Pablo. No, está bien, eso quedó. Con ese titular, hermano, tiene que desviarse el tema así. Pero yo claro. quiero expresar nomás lo siguiente, pues, el sentimiento que todos tenemos en el fútbol, el hincha pues es así, el hincha común, ¿verdad? Y nosotros somos también hinchas. Los de Córdoba sí querían que pase. Espera, te voy a explicar, Sí, pero entra Edgar y Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compran www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Llegó la nueva Chocotrébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semi-descremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros, que se mantiene fresca por hasta 45 días, con la garantía de la cooperativa Chertizer Lactos Trébol. Nutre tus emociones. Roque Luis Santa Cruz aprovechó el micrófono de ABC Cardinal y pidió disculpas al público del Olimpia. Habló también sobre el caso de Fernandito Ovelar. ¿Qué decía sobre las disculpas en el caso del Olimpia, por favor? Yo me disculpo si alguno pudo haberlo entendido así. La idea al expresarlo es totalmente lo contrario, ¿verdad? Más allá, ¿verdad?, de que está la situación de mi salida del club de por medio, es un partido, ¿verdad?, de que todos lo toman con una importancia diferente, ¿verdad? Más todavía sabiendo de que es un partido de eliminación. La connotación llevaba, ¿verdad?, más que nada, ¿verdad?, en sentido inverso, la importancia, ¿verdad?, que tiene un partido de esas características, y no le subestimar o le faltar al respeto ni al club, ni a los jugadores, ni mucho menos, ¿verdad?, a la gente. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. No, lo que quiero decir es el sentimiento que... Y acá vamos a ver el hincha que dice 0972730730. Yo les juro que en el caso de Paranaense Palmeiras tenía un sentimiento encontrado. Es como, no sé, creo que alguna vez, no sé, no digo que sea mi caso, ¿verdad? Pero le pasa a uno, no sé, en la vida, o vemos en las novelas, ¿verdad?, que te enamoras de dos mujeres de repente, ¿verdad? Ahí tengo espera. Bueno, saco el ejemplo. Vamos nomás a los futbolistas. Sí. Yo Paranaense por Scolari, porque a Scolari, no sé, yo le tengo un profundo respeto y aprecio. ¿Sabe por qué? Porque Scolari siempre habló bien de los paraguayos. Y los llevó a chiquiarse, a los catalinos Rivarola y compañía. Te sumo, Bruno, hasta fue elegante cuando en la cancha de Cerro, luego de haberle ganado a Cerro en la Libertadores. Él cuando dice, sí me llamó Harrison. Y vos sabés que hay veces cuando el profesional extranjero, y suele hacer antes. ¿Notás cuando dice, ningunea? O sea, ¿cómo me van a buscar a mí, ustedes? Y hasta en ese contexto, él fue muy educado, y él fue muy, no te digo condescendiente, sino que daba sus razones y hasta agradecía que la selección paraguaya haya mostrado interés en su servicio. Sí, no, es un caballero, imagínate, campeón del mundo en 2002, campeón del mundo con Brasil. Bueno, entonces, pero después le tenés a Gómez Portillo, un tipo que es sumamente profesional. Entonces voy a decir, ¿y qué hago acá? A mí me pasó eso. Y en el caso de San Paulo, yo Goyanese no quería lo que clasifique.
A Goyaniese no le quería ni ver, o sea, te juro que, hablando de, no sé si odio, no llego yo a ese nivel de Ariel, pero sí, yo quería que porque a mí pues San Pablo me trae nostalgia, me trae el equipo de Tele Santana, era el equipo de San Pablo, qué pucha. 94 ustedes también. 92, 93, ese equipo de jugadores. Esto está saliendo al aire, sale al aire. ¿No? Cafú, Ariel Vera. Pucha, o sea, lo que acaba de decir Ariel Mareco. No, yo hago que no escucho. Pero a mí no me interesa, saque la gente de sus conclusiones. Pero esa serie, el árbitro Nieve inventó un penal. Bueno, pues yo no estoy entrando a analizar. Yo te hablo del sentimiento. Yo quería que San Paulo, y a Goyaniense no me caía los gracias. San Paulo yo quería que un equipo grande que esté otra vez en el ruido. ¿Y por qué no te caía lo de Goyaniense? Y no me caes, amigo, no sé qué te voy a decir, no andas a eso, ¿qué me querés que haga? Eliminó un equipo paraguayo, también dicho sea de paso. ¿Por qué voy a querer que Goyaniense, por ejemplo? Claro. No, Ariel, así no. No, decir, no, estamos micrófono abierto, no hay ningún problema, no. Así como te diré que ahora, por ejemplo, yo le tengo a Independiente del Valle y le aconsejo a los dirigentes que miren el modelo de Independiente del Valle. 2016, lo deja a Boca y a River fuera de la Copa Libertadores. En los últimos... El arquero era el que hace rato Johnny ahí comparó. Ascona. Claro. Bueno, campeón de la Copa Sudamericana. 2019. Ganó los 3 últimos campeonatos sub-20 de Copa Libertadores su equipo, el Independiente del Valle. Es un modelo a seguir. Y venden jugadores en millones de dólares. O sea, esa gente hace buen trabajo. Ahora, si vos me decís, bueno, ya Independiente ganó, a mí me gustaría el sentimiento que San Paulo vuela, o sea, es un equipo grande de San Paulo. O sea, vos sabés que mueve, vos sabés lo que el Morumbí, vos sabés cuánta gente había ayer. Más de 70,000 personas. Sí, claro. Y bueno, que vuelvan los grandes, no sé. ¿O vos querés siempre sorpresa, Ariel, que aparezca uno nuevo ahí? No, pues siempre da gusto también que los... ¿Cómo se llama la clase? ¿Cuál es tu término? Clase media, baja, pueda saborear también la gloria. Que no siempre sea la clase alta. Por eso festejamos todos los Independientes hace 3 años atrás. O que irrumpa un equipo como Once Caldas en el 2003... ganando la Copa Libertadores de América. Dice Federico, que que San Pablo, una familia que tuvo mucha plata, pero que ahora está clase media. Por eso festejaron como festejaron ayer. Y yo también, ayer cuando estaba entrando al micro de San Pablo, mostraron afuera la cantidad de hinchas, impresionante. Impresionante decir, nos llevó a los viejos tiempos. Aquel que le ganó al Barcelona y al Milan en fila india. Sí. Era con Tonino Cerezo, gran figura. Müller, Paliña, Tonino Cerezo. Raí, Cafú, Seti. Era un equipazo, ¿verdad? No, y Tele Santana, el técnico. Tele Santana, el técnico. Cafú llegó a ser primero suplente, ¿verdad? Víctor era el titular. El mejor Brasil que no salió campeón del 82-86, que era el campeón moral de más del 82, ¿verdad? Que perdió con Italia, claro, de T. Pero está bien contento y lo veo a Rogerio en el banco, cuánta historia, ¿no? Ayer y no, yo también. Aparte, la final hubiera sido muy penosa, Goyaniense contra Independiente del Valle, hubiera sido una final sábado a la tarde como para, no sé, buscar... Pero es un solo partido en Córdoba. En Córdoba. Los cordobeses sí festejan. Los cordobeses sí. Aparte, ¿sabes qué fenómeno se va a dar? Salen muchos brasileños y los argentinos van a echar todo por Independiente. Va a estar el lindo clima, a diferencia de lo que fueron otros partidos. Igual, fíjate que la final de la Sudamericana el año pasado también, la televisión tenía que hacer planos cortos porque toda la bandeja superior del Centenario estaba vacía. Y era Paranaense contra Bragantino. Mira, me olvidé yo esa final. Yo tenía defensa contra... Lanús. Contra Lanús, que fue a estadio vacío porque estaba el tema del COVID. El COVID, claro, no, pero va a ser... Ayer la famosa foto de Alejandro, que después se usa va mucho. Va a tener lindo marco. Esta parte de los brasileños le encanta Córdoba, por el clima. Vamos, 10 audio WhatsApp. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice Johnny? Independiente del Valle, Miguel Ramírez, claro. Sí, fue ayudante de Ramírez, que fue el DT en la Copa que ganó acá contra... Claro, jugaba muy bien. Para anunciar que siguen en el proceso. Jugaba muy bien ese equipo, ¿sí? 0972730730. Perdón, Federico o Fabio. Lo que dice Johnny, que el DT actual es el ayudante de aquel
que tan buen trabajo hizo el español, ¿verdad? Miguel Ramírez. Miguel Ángel Ramírez. Que Sí. después no le fue bien en Inter. En Brasil. Por eso que decías, Bruno, por el proceso que hace Independiente del Valle y que continúan con la misma escuela, la forma de trabajar. Podemos ir al audio WhatsApp. Espera, vamos. 0972730730. Vamos con el audio WhatsApp. Creo que está Juanma también. ¿Puedes cortarla, Juanma, un segundito? Vamos a hacer nomás un sondeo KPI ahora. Ariel y su odio al San Paulo. ¿Por qué se siempre? Pero el tema no era Pero quién lo quería dijo- que lo pase dijo, San ¿no? Paulo o Es que ahora ya va a ser este. Rápido, espérame. Lo dijo Ariel, ¿verdad? No, porque le salió lo de... No, acá, pero que... sacó de bien Del adentro, alma, ¿no? le- Del o sea, a mí me alma. sorprendió. ¿Cómo sabe que Ariel. ponen por la... ¿Cómo sonó Ariel, en ¿Cómo le- serio? Sí, yo nunca le escuché. Ariel es muy buena persona. Yo primera Sí, que no, le es escucho así, muy bueno. yo le odio a San Paulo. Odio deportivo, ¿se entiende, verdad? No. Pero te salió, será de Eso un es mal. Yo le escuché varias Después veces, recién y Ricardo. después tirate. ¿Por qué le tiraba el tema del 94? No, se nota que el 90 fue muy profundo. Pero- Bueno, vos querés fíjate hacer que- chumba, le dan ya chumba. Yo le pregunté si salió al aire. Pero fíjate cómo la No, cosa... la encuesta de las emociones, ¿cómo se llaman los sentimientos que uno tiene como hincha? lo que futbolero. Fíjate que cuando se va con la chicana, Ariel, Bruno tiene una distractiva que dice, yo estuve en Cerro San Pablo. Y yo tuve. Yo también. ¿Y qué culpa tengo, hermano? Yo, jornada lluviosa. A la puta. Pero yo estuve en ese partido. Te juro. ¿Pero cuál es el pecado? No, díganos que... Pero yo era fútbol. Mira, yo estuve en el partido de también Olimpia cuando jugó con un equipo brasileño. Que Felipe Neri Franco metió el gol sobre la hora. ¿Contra qué? Botafogo creo que era. Vasco. Vasco. No, brasilero, Vasco. No, Racing, yo Racing. No, amigo, brasilero. Que vos decís Vasco de Jorge Guas. sí. No fue Guas. No, Felipe Neri Franco entró en el segundo tiempo y metió. Yo estaba en la cancha, estaba en Popular. Yo estaba en Norte cuando Sobre la Felipe hora. Neri Franco No sé entró y le hizo... No, porque el que dice Felipe Neri Franco fue ídolo. en la Supercopa 90, Goicoechea Avenida de Italia, y le atajó el penal a Raúl Vicente Amarilla. Y sobre la hora entra el cavernícola y empata. Por eso. Y después Olimpia y gana 3-0 en Buenos Aires. No, yo te hablo del Vos hablás partido de la del 90. En el la 90. Copa yo creo- Libertadores para mí que fue en el 90 que contra vos decís. un equipo brasileño Vasco da de Gama. negro. Pues yo no tengo buena memoria. Pero me acuerdo, el partido de Cerro, yo me acuerdo que llovió y Cerro le peloteó, estaba para... Así como estuve en un clásico también, antes yo me iba a la cancha, antes de ser periodista. Es que antes no íbamos a ver los Yo me partidos iba que- mucho a que la me cancha, gustaban, ¿verdad? claro. Y, Juan Manuel Bataglia, pero parece en que el- lo veo todo con ciclista, tenía uno de los primeros, un gol de tiro libre. Porque hermano. cuando Cerro- Fabio, contra Olimpia. Fabio recordaba, cuando él dice Wash, ese es contra Gremio. Contra Gremio, sí. Y ese es sobre la hora. 90. Y contra Vasco yo no lo recuerdo a Felipe. Por eso yo le tiraba ese año más o menos el gol de Felipe contra Racing. Claro, No, de Goicoechea. fue contra Arco Racing, te Sur, estoy me acuerdo diciendo, bien. fue un equipo brasileño. Y en esa campaña Olimpia y Cerro comparten grupo con Vasco Mira y que yo, Gremio. para ver cómo... Yo me fui a ver Guaraní Lanús, por ejemplo. Cuando Lanús andaba también con Ibagaza, Gonzalo Belloso, tenía un gran equipo con Yete. 6-2 le ganó la nueva Guaraní, de Cayetano. Con Aristide Roja y todo. Te digo, como uno... Cancha Olimpia. Cancha Olimpia. Sí. Uno como futbolero va a ver mucha... cuando el equipo local anda más o menos y cuando el equipo visitante atrae, se va a ver. Independientemente de Olimpia, Cerro. Después hay gente que vio campaña, por ejemplo, en el 93, que ayer siempre recuerda la campaña del 93 de Cerro, que tuvo su culminación justamente en aquella noche lluviosa contra San Paulo, ¿verdad? Sí. Que después queda la La historia. Marcelo de Virgilio. Fíjate que en la final era con Católica, que San Pablo fue y ganó el primer partido 5-0 ya. Terminó, El equipo del Pepe. 5-0 terminó en el Morumbí y después ya liquidó la Bueno, final. en esa época se sabía que Cerro pasaba a San Pablo y estaba el Campeonato de América. No había ninguna duda. Ahora con el tema del Mundial, por ejemplo. Contra vamos- Vasco, Gabriel y Samaniego, nos dice acá. Pero contra Gremio no. Contra Gremio metió Guas y el Cavernícola se cayó, dice, al 89. Ese es ahora, ese te digo, pero ese, yo me equivoqué partido Sí. nomás, era Gremio, no era Vasco. Yo Era lo que me Gremio, acuerdo es que Guas. se armó un Guas. kilómetro. El Cavernícola se Guas. cayó y entró Guas a la empujones y metió la pelota. Dice Bueno, pero Fernando, gracias, Felipe, Fernando. el ídolo fue, pues, yo lo que me acuerdo fue una lluvia de orina, hermano, porque estábamos en Popular nosotros ahí mirando el partido. No, en serio, hermano, vamos con el Se escuchó lo que acaba sondeo de decir, ¿no, verdad? 0972730730, sentimiento. Va a pasar en la Copa del Mundo ahora. En la Copa del Mundo, guay que juegue
sudamericano contra un equipo europeo. Ponele nombre, Argentina. Argentina, y bueno. Pero acá, al oyente vos le preguntás. Ahora, Brasil van a querer los perros que ganen. Acordate de mí lo que te digo. Sí. No hay, a ver, de Brasil, la controversia que suele haber en Alto Paraná no llega al nivel que hay acá en Central con Argentina. ¿Se entiende? Porque en Alto Paraná también va a haber gente que dice, no. Como hay gente pro Brasil, hay gente también anti, por alguna experiencia o por algo que va más allá de lo netamente futbolístico. Pero no llega a ese nivel de amor, odio, de complejidad que acá tenemos con el tema de la Argentina en todo sentido. Pero volviendo a lo que vos le preguntás a la gente, vos lo que le preguntás a la gente es si quería que pase San Pablo por lo que vos explicabas, o quería que pase Goianiense por lo que explicaba Ariel. Sentimiento Digamos que sentimiento en algunos partidos nomás, ¿verdad? No, yo creo que el que se sienta a ver fútbol ya toma partido sobre No, pero así con por esa... ejemplo, en el Flamengo Vélez ante el 4-0. Sí. Capaz había gente que quería ese de Vélez porque olema con el tema de los brasileños, ¿verdad? No, yo creo que o hay gente que dice, no, yo quiero ver el juego bonito del Flamengo. Eso a la perra le encanta Flamengo. No, pero hay gente que no dice, le gusta cómo juega Flamengo. No, qué Vélez, Flamengo. Ahora para hablar de Flamengo, por ejemplo. Hay gente que no puede ni ver a Gabigol, por ejemplo. Como pasaba con el Mundo antes. Había gente que jugaba el Mundo en Palmeiras y quería ir siendo brasileño. Yo creo que el tema también pasa, y Paranaense y Flamengo, porque es una linda prueba. A mí me encanta Flamengo, me encanta. Pero ahí, por ejemplo, yo voy a tomar partido por Paranaense, por Escolari. Pero Bruno, y porque es chico, vos le querés apoyar siempre. No todo partido porque vos te sentás a ver, lo seguís con tanta intensidad como diciendo, quiero que venga el, ¿verdad? No, pero tus sentimientos pueden seguir, vos decís, quiero que gane fulano. A mí lo que pasó el martes fue Palmeiras. No, el martes fue Palmeiras. El martes sí yo quería que Paranaense, cuando les cuenta que haga el segundo, estaba metido como hincha. Ayer quería que pase San Pablo. No, pero ya ganó. Él estaba haciendo vuelta. Pero Paranaense ese puñadito ahí en el... Imagínate a Escolari también, que me encanta. Y los jugadores que tiene, yo quería que cuando llegó el empate, pero el ayer no seguía así, decía, no todos los partidos los iba así, ¿verdad? Bueno, pero ayer no tuviste sentimiento, no sea bola, no puede ser. No, ayer lo que me extrañó fue que a mí me cae bien Churín. Churín es un tipo que siempre nos atendió muy bien. Y no, pero yo no tengo nada contra Churín, yo no dije nada contra Churín. Déjame, voy a contar mi experiencia propia. No, pero vos me parece que alguien dijo acá que Churín no. Eso para lo del Twitter, que vos no decís nada y creen que vos decís. No, vamos a pensar. Pero para aclarar, es que no tengo nada que aclarar. Porque no, por nosotros, no por vos. A mí me cae bien Churín. A mí también. Y cuando él se fue a vestuario, cuando le quiero, medio que dije, la pocha, ¿cómo lo va a sacar? Tú también, San Pablo querías, claro. Pero te digo más que lo de ayer no era como lo del martes, que no digo que me apasioné, pero sí que quería que llegue el gol y llegó y dije, la pucha, mira qué proeza. Porque son esos partidos que quedan, ¿verdad? A Paranaense no le sacaba recuerdo nunca más este partido. Lo que fue al que iba a ser tricampeón de América en su cancha, su público ganando 2-0. Es que lo de ayer era complicado para Goianiense por lo voraz que fue San Pablo desde que arrancó el partido. Era difícil que pase de Goianiense por lo que se veía. Pero llegó a los penales. Sí, pero llegó a los penales, pero iba a ser demasiado premio. Acá me dice, mira, el amigo Raúl, mira lo que hizo San Pablo en los muchachos de Ciudad del Este del 90 al 95. Todos los uniformes de San Pablo. Saludos para Raúl Bóveda de Guarado. Equipo de la época. Y era claro, el equipo de la época, todos eran San Pablo, todos eran San Pablo. En el este del país hablamos. La verdad que nunca usé, pero... Bueno, yo lo de Cerro solamente no le quiero a San Pablo. Vamos a hacer poco eso igual que Ariel. Vamos con el sondeo. Y después otro. ¿Y por qué, Ariel? Pero esto no es eterno, porque un año después eliminar al eterno rival. Yo creo que yo creo que Ariel Barcelona encima de la peor forma. No, Ariel tampoco le va a querer a Barcelona. No. Ariel en su, no sé, yo creo que ustedes estaban ahora. Yo por ejemplo me decís Mineiro, le odio. Le odio a Mineiro. Cruzeiro no lo odias. No. Pero para déjame, por favor, una cosita nomás, Dani. Yo entiendo lo de Mineiro. San Lorenzo me cae pesado también. Lo de Mineiro, con un gol penal, lo de Mineiro por cómo nos trató la gente, ¿sabes qué? Sí, son insoportables. No sé si Cruzeiro va a ser igual, pero Cruzeiro a mí me traslada a la época de chico, cuando Cruzeiro era padre de Olimpia, si va a seguir el tema. Cruzeiro era padre de Olimpia en la Copa. Y yo me acuerdo, me fui a ver, ¿sabes qué? No, pero hablando de eso. ¿Cómo que le decían su bestia negra? ¿Cómo es? Bestia negra. No, pero le decían su pesadilla, algo así,
Algo así le ponía Sí, cuando siempre le cuando jugaba contra Olimpia. Me fui a ver un Olimpia Cruzeiro, Supercopa, gol de Renato Gaucho, que después fue técnico. El técnico del gremio, acá sobre el Norte, 1-0. Paulo Roberto y compañía. Paulo Roberto la rompía en aquel campeón de la Mercosur, de la Supercopa. Bruno, Federico y Fabio dejaron pasar una frase que después dijo Ariel, que ahora entiendo por qué. El tema del odio o el tema de que, por ejemplo, no se aplica a Barcelona u otros equipos. ¿Escucharon ustedes hace rato lo del 93? Que si pasaba ya era campeón. Ah, claro. Por eso. Sí. Porque otras series no había garantía. San Pablo 93 fue campeón de los dos, ¿verdad? Porque Olimpia ganó la Libertadores Supercopa 90 y San Pablo 93. Porque en el 94 campeones Vélez ya, contra San Pablo justamente. Claro, y a diferencia de lo que Olimpia logran con el tema de la Recopa sin jugar, la Conmebol había tenido una pauta con una empresa japonesa. Por eso creo que fue Botafogo, campeón de la Conmebol o algo así, y le hacen jugar la Recopa. Sí. A pesar que San Pablo había hecho doblete. O sea, para dimensionar de qué equipo estamos hablando. Yo creo que lo que acaba de expresar Bruno es más también generacional. O sea, esa nostalgia, admiración es de la gente que vivió esa época. Capaz los que no vivió en esa época lo tienen a San Pablo pero como... también tengo sentimientos ahora modernos. Por ejemplo, a Boca me cae pesado. A Riquelme no le quiero. No me cae, nunca me cayó. Y sí me gusta River, por ejemplo. River me gusta, me encanta Gallardo, me encanta cómo juega River. O sea, yo tomo la oposición. Pero Argentina en el Mundial ya tomaste. Vamos a ver. Bueno, vamos. Sentimiento de la gente, vamos. Audio WhatsApp 0972730730. ¿Qué opina la gente? No sean groseros nomás, por favor. Y si le quieren enviar recado a Ariel, manden. Mira que ya, para establecer más el tema, porque fuimos tantas. ¿Quién quería que pase ayer? Claro. ¿Quién quería que pase ayer? Yo creo que... No, el sentimiento de cuando vos te sentás, que hay un sentimiento a favor de un club. Sí, pero aunque no juegue de la club, serie, ni sea de, no sé, de un club paraguayo. Depende, por eso, ayer era la serie de un poderoso contra uno débil. A vos te gustaba el poderoso porque a vos te remontaba a una época linda. Sí. Ariel decía que no, a él siempre le gusta el tema. No, ¿a quién le gusta? Odio a San Pablo, dijo. Obvio su odio. O sea, voy a obviar su odio, pero viste, por eso yo puse el tema de Flamengo Vélez. Yo te aseguro que había mucha gente, porque cuando vos no tenés interés genuino, vos tenés simpatía por el equipo más débil. Entonces, pero lo de Flamengo es diferente. Porque Flamengo juega muy bien, muy lindo, es un equipazo. Y vos decís, me gusta verle a este equipo. Vos te haces medio hincha, luego torcedor, como dicen los... Vos sabés que yo creo que ahora con este dominio absoluto que tienen los brasileños, ya hay un sentimiento anti. Vos sabés que en esta edición de la Libertadores solamente un equipo le pudo ganar a un brasileño. Obviamente que no sea brasileño, ¿verdad? Que fue Estudiante contra Fortaleza. El año pasado, solamente 2. Olimpia contra Inter y Barcelona contra Fluminense. Si Barcelona no le ganaba a Fluminense, íbamos a tener 4 semifinalistas brasileños. Vamos, 0972730730. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tus salas de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento, no necesita combustible, UPS, y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Y ahora va a salir campeón Independiente del Valle, Bruno. Va a salir. Ya vio Ariel será la Bruno Olimpia por ganar cuentas donde ella dice. Buenas tardes, Bruno, y a los demás integrantes de la mesa. Respondiendo a tu pregunta, Bruno, me voy por el Melgar, porque le tomé mucho cariño cuando estuve en la...
la ciudad de Arequipa. Y aparte, pues, Cristóbal Cubilla fue ídolo, uno de los ídolos ahí de la rojinegra. Pero ya se eliminó este equipo de Melgar. Ya no, ya jugó. 6 goles le hizo Independiente. Bruno, para por Bruno, ni de posible, no de riboteo y niense o ganar porque liquidan de equipo, aupeando lo y cuando eres para de Diego y niense por ese resta de botados a Sakuris. Porque después ponen Diego Churi o vacuna Aguilar. Gracias, un abrazo a todos, siempre los escucho. Estamos en democracia. Bruno, yo amo tanto a San Pablo porque me acuerdo cuando vino a inaugurar la cancha del Club Olimpia. La primera que yo he visto. No, ese es Santos. ¿Qué le pasa a nuestro oyente? Es viernes, hoy los muchachos. Yo quería que gane Goyanense, la verdad. No, ya San Pablo es muy grande. Ya. Aparte, a San Pablo se lo considera el Olimpia ya. Buenas tardes, ¿qué tal muchachos? Yo ni un equipo argentino me simpatiza, ni brasilero. Desde el exterior, sinceramente, me gusta Tottenham de Inglaterra, el único club. Yo digo nomás, Bruno, Ariel es una especie de millennial, de estos pendejos ahora que escuchan estos comparando con música, estos músicos de ahora que 1 o 2 meses nomás están y después ya se van. En cambio, yo pienso como vos, Bruno, somos más de pensamiento retro, que perduran el tiempo, equipos grandes que nunca mueren. Si bien salen un tiempo, ¿verdad? Del ruido, después cuando vuelven con todo. Ah, sí, mijo. Sí, Ariel es Bad Bunny y yo soy los Beatles, así nomás es fácil. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Audio WhatsApp. Hola Bruno, ¿qué tal? Te saluda el señor Báez de la ciudad Limpio. Flamengo, campeón. Y San Paulo. Yo le odio más ese Palmeira de Scolari que se le eliminó a Cerro con payasada, circo, justamente producto de su técnico, la payasada, y Daverson y compañía. Pero San Pablo no. A San Pablo le eliminó bien a Cerro en el 94. Fue cosa de fútbol y llovía una tormenta de aquello. Los tiros libres de Chiquiar se quedaba sobre la raya, el arquero descolocado y los charcos que había en esa época en el estadio. El único equipo de Sudamérica que yo soy hincha es el Club Atlético Boca Juniors, el más ganador. Se entiende por vos, Bruno, porque vos pensó Barra Brava Olimpia, lo que te gusta el River. No, en fin, aguante no, Boca. No entiendo. ¿Qué tal, Bruno? Saludos, será para todos. Ya vino a Ciudad del Este. Mira, yo anoche quería que pase San Pablo, será. Vos sabés que a mí me cae pesado ese Independiente del Valle, será. No me gusta, será. Por eso quiero que juegue con un equipo más grande para que pierda la final ese equipo. Dacia, mi ecuatoriano, esa. Chum, cállate, Nachera. Todos queremos que Sao Paulo se elimine. Hombre, Nachun. Ariel Mareco, esa es la onda. Bruno, particularmente me gustaría que salga campeón Argentina. Tiene que salir campeón Argentina por el bien del fútbol sudamericano. Brasil puede ser que salga, pero yo voy más por el lado de Argentina, por el mejor jugador del mundo. Ah, vos, Bruno, pues no te agrada Goyaniense porque le eliminó a tu Olimpia ahí. Por eso nomás, sacate tu camiseta, deja de ser fanático, vos sos periodista. Dani, te está olvidando, Olimpia le sacó de esta Libertadores a Fluminense en la pre. Así que claro, no fue el único que eliminó a un equipo brasileño en esta Libertadores. Claro, estamos hablando de octavos, ¿verdad? Sí, lógicamente desde esta edición lo que marcaba, y yo creo que cada vez que haya mata-mata
desde octavos en la siguiente, la gente va a estar esperando que no, porque o si no hay un copamiento. No sé por qué a mí me putean. Y Ariel dijo que le odia a San Pablo. Ponemos el archivo. Yo le odio a San Pablo. Ahí está. Y a mí me envían mensaje. ¿Qué tal, gente? La verdad que normalmente siempre quiero que pase el equipo más débil, pero ayer sí quería que pase San Paulo porque me hace acordar a San Paulo que jugó con Luqueño en el 2008. Qué grupazo, qué partidazo fue ese. Gol de Pinocho sobre allá, la hora. 1-0. Yo No, me fui a transmitir. Allá el gol. Adriano fue, pero Adriano Duarte. Allá como yo me fui a transmitir ese partido en San Paulo. Allá se perdió 1-0, pero en la allá lo de allá ya fue claro. El que el luqueño recuerda ese golazo sobre la hora. Aquel partido del señor que trata con bufle, todo un avión militar, y después el charter de luqueño. Se fue un avión militar, los muchachos. Yo soy el infante después ahí. Se fueron varios. Yo me fui. Ahí fue el señor que esta semana fue noticia. Sí, San claro. Paulo 1-0. No, porque González Dar estaba en licencia el 2007, pero Mena Pereira viajó también. La Copa Libertadores del 2008 se metió a full. Y ahí estaba el aldeano menos famoso. Yo hice el gol sobre la hora Jueves Santo, si no me acuerdo bien, llena la cancha luqueña. Sí, señor. A ver. Bruno, a mí me cae pesado Cerro y ese Zapac. Y en la Argentina me cae pesado Boca. Boca me cae muy pesado. No es a nivel local. Es cuando nos juega un equipo paraguayo. ¿Qué sentimientos tiene? Esa es la verdad. Vamos. Equipo brasilero, equipiño, un gañado, vamos, antipatía total con los brasileros. Tienen demasiado poder económico, traen jugadores a préstamo de Europa, tienen un nivel superlativo en cuanto a lo futbolístico y económico. Es difícil competir con ellos. Bruno, aguante River, el más grande después de Olimpia, y a ese bostero amargo, 9-12 del 2018. Para Bruno Mateco, yo quería realmente que pase anoche Goyanense por la entrega, la forma que los equipos que vino eliminando en la fase de grupo, el mata-mata. Y San Pablo pura suerte, Bruno. Yo sé que es demasiado grande San Pablo, pero hay muchos equipos grandes que están muy mal económicamente y se va apagando. Y San Pablo está en eso, entre Olimpia, Boca Juniors también. Y parece ahora que va a entrar River también. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pichupe Quitadol. Regala una sonrisa por cada pecho mila de 800 gramos que compres de cualquier supermercado. Ayudas a la Fundación Azoleu, pechugón paraguayo como vos. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra. Reserva extra especial, la mejor caña del mundo, tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Conocer las mejores recetas para tus tragos en nuestra web www.tresleones.com.py. Te invitamos a seguirnos en redes @tresleones. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes, teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Te esperamos en Cerro Cora, entre Paí Pérez y Avenida Perú, UNASUR. Tenemos que ir a Juanma. ¿Cómo arranca la fecha, Fabio? Tenemos el comienzo del campeonato hoy a las 19. ¿Cuánto arranca el partido? 19:15. Está convocado Moreno Martín, a diferencia de los dos partidos anteriores. Arbitraje de Carlos Paul Benítez. En el hogar estará Fernando López. El equipo de Resistencia. Con Ruando Santos en el arco, Jonathan Roa, Oscar Brizuela, Juan Recalde y Wildo Alonso. Zona media con Fernando Escobar, Osmar Molinas, Eduardo Aranda y Jorge Colmán. En ofensiva, Los Martínez, Ronaldo y Diego. Es el equipo que anuncia el Tiburón Torres.
¿Aún no decides qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Muy bien, vamos con Juanma Figueredo, móvil personal. ¿Cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos a todos. Bueno, juega el Ciclón hoy, está ya la lista de convocados. Aparece Moreno Martín como una de las novedades, ¿verdad? Sí, en realidad hay una sola modificación en esta lista de convocados con relación al partido anterior ante Libertad. Moreno Martín figuraba igual en la lista de convocados en el partido anterior, pero no figuró o no formó parte de la planilla oficial, quedó fuera del partido. Entra Alfio Oviedo y el que sale de esta lista de convocados Ángel Fabián González, el delantero de las inferiores del Club Cerro Porteño. 20 futbolistas llamados por Francisco Arce para el partido de hoy, de esta tarde ante Resistencia. Jan Fernández y Miguel Martínez, también una novedad en reemplazo de Rodrigo Muñoz, los arqueros. Después los defensores: Alberto Espínola, Juan Patiño, Alexis Duarte, William Riveros, Alan Rodríguez y Gabriel Báez. No está Carlos Rolón, aparece de vuelta Alberto Espínola después de la lesión que había sufrido en el partido ante Guaraní. Los volantes: Enzo Jiménez, Antonio Galeano, Ángel Carrozo Lucena, Robert Piliga Mota, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla. Los ofensivos: Fernando Velar, Federico Carrizo, y los delanteros: Brian Zamudio, Marcelo Moreno Martins, Alfio Oviedo y Fernando Romero. Esta es la lista que acaba de ser publicada en las redes sociales de Cerro Porteño. Y de esto que estás contando, ¿cuál es el equipo titular que crees va a presentar hoy Cerro? ¿O ya está confirmado el Cerro? No, hasta aquí todavía no está confirmado. La duda me parece que pasa a ser la delantera. ¿Quién va a ocupar el puesto? Si va a repetir Fernando Romero, si va a estar Alfio Oviedo, o por el contrario, arrancará Marcelo Moreno Martins. Jan Fernández en el arco, Alberto Espínola retoma la titularidad como lateral derecho, la dupla central, Patiño, Pulpo Duarte, por izquierda, Alan Coyote Rodríguez. En el medio campo, probabilidad que arranque Enzo Jiménez por derecha, Ángel Carrozo Lucena, Robert Piriza Mota, Brian Zamudio, Federico Carrizo, y las dudas que decíamos en la delantera. Martins lo tiene a Alfio Oviedo y también a Fernando Romero. Eso va a definir Francisco Arce previo a el trayecto antes de salir de Barrio Obrero e ir hasta el Defensor del Chaco. Bueno, ¿cuándo va a estar habilitado? Bueno, ya no sé cómo está su situación física, porque él venía de practicar en Brasil, estaba practicando el Rayo con Cabel. Hasta el 18 de septiembre la sanción. Mateus. Hasta el 18 de septiembre la sanción. Desde el 19 ya puede jugar. Sí, el 18 se va a cumplir un año de aquel partido entre Cerro Porteño y Guaraní, y a partir del siguiente partido, a partir del siguiente día, él ya va a estar habilitado oficialmente para poder disputar un partido con Cerro Porteño. Cuando él llegó, dijo unos 10 a 15 días aproximadamente de trabajo fuerte en lo físico para ponerse a punto y estar a disposición de Francisco Arce. Ayer Cerro Porteño, a través de sus redes sociales, también compartía una imagen de Mateus corriendo ya la puesta a punto en lo físico. Y tema... ¿Lo de Aquino? No. Sí, bueno, lo de Claudio Aquino también, que él tenía un problema pulmonar, ¿verdad? Sí, él incluso fue internado y sigue su tratamiento específico con los antibióticos y va a costar su recuperación. No, te quería preguntar, ¿cuál es el ambiente de Cerro en torno al arbitraje? Y generó de vuelta sorpresa la designación de Carlos Paul Benito. O sea, no sorpresa, pero sí una llamada de atención, porque sabemos, creo que fue el clausura el año pasado, también torneo apertura, donde hubo algunas declaraciones incluso de Francisco Arce contra Carlos Paul Benítez, algunas situaciones que se dieron, pero
Hasta aquí nada oficial, tampoco una queja muy llamativa, por decirlo de alguna manera. Van a estar atentos a lo que ocurra hoy en la situación, porque es conocido el reclamo de Francisco Barça, incluso en uno de los reclamos después de algunos partidos él dijo que ya no iba a declarar sobre los árbitros porque son un poco rencorosos los muchachos, había dicho en aquel momento Francisco Barça. ¿Y el árbitro de Cerro de hoy es? Carlos Paul Benítez. Sí. ¿Qué antecedente tiene Carlos Paul Benítez? Y algunos penales no cobraron. Chiqui no le gusta a Chiqui. Al quedarse se refirió con nombre y apellido, ¿verdad? A que no le gusta a Chiqui. A Chiqui no le gusta su arbitraje. Ni que nada será que se... Y que Chiqui entendió que esa declaración los árbitros le hicieron pasar, le pasaron la factura, que motivó a que diga ya no voy a hablar porque son rencorosos. Rencorosos los perros, así dijo Chiqui. O sea, sí. Che, se suspendió la fecha de la Premier League del fin de semana por la muerte de la reina Isabel. Sí. Ningún partido de la Premier se va a jugar. O sea, es toda la fecha porque viste que cierran el lunes. Entonces hasta el lunes, toda la fecha 7, que era algo que se sabía iba a ocurrir. Y entonces no va a haber fútbol inglés este fin de semana. Qué lástima. Pero bueno. Con relación al Rayo, Bruno, y para detallar un poco más, a ver, hoy Resistencia Cerro Porteño. La fecha siguiente es la última de la primera rueda. Contra Huegueña en la Nueva Olla, Cerro juega el 14 de septiembre. Y el siguiente partido, que es la primera de la ronda de revanchas, es contra 12 de octubre, en Itagua, el 20 de septiembre. Ya 2 días después que a Mateo se le levante la sanción por el doping positivo. Así que contra 12 de octubre, en la fecha número 12, él ya estará a disposición de Francisco Arce. Bueno, no, a modo de consulta nomás igual le voy a trasladar a Gerardo y a Johnny. ¿Te tocó a vos como lo de la reina Isabel? No, sin llamativo por todo el protocolo y cómo están todos bien organizados. Pero no es que te vas a sentar a seguir la transmisión de la... No, para nada. Hay gente que le agradece a la reina por todo lo que a nosotros que nos afectan. Financió a Brasil para la Triple Alianza en algún momento. Ya. Inglaterra, no ella, ¿verdad? Sí. Gracias, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Adiós. A Johnny lo quiero escuchar. Ayer cuando Marito le envió la condolencia. ¿Qué pasó, Federico? Y le envió la condolencia al sitio oficial del reino, ¿verdad? Que era la robó. Pero Mario, ¿ha dado en su cuenta? De Paraguay. ¿Y qué pasó, Federico? Pobre, ¿para qué? Pero contanos, amigo. No, que era una diversidad, imagínate la gente. ¿Quién me te conoce? No, el primero lo oía, ¿quién? A nadie. ¿Quién soy? No, sí. ¿Quién te conoce ahí? Pobre. Pero ni van a leer esa gente, ¿qué me van a leer, verdad? Pero bueno, es una cuestión de formalismo diplomático. Si no haces, después a nivel Cancillería te pasa. Pero podría ser tipo Mazzoleni, ¿verdad? Que él lo primero cuando era popular, él sacaba en su cuenta personal. Para crecer los números, sí. Después comenzó a ser poteado y ya puso en el Ministerio de Salud los números y él podía ser presidente de la nación. Queda feo. En el plaga de carruaje. No creo allá en Inglaterra. Tradújame todo esto que está la gente interactuando. ¿Qué es lo que le dicen al presidente? No. ¿Y cómo me le va a traducir carruaje? ¿Necesitas dinero en efectivo? Es momento de pasar por Argor Empeños. Te brindamos la mejor tasación y cuidamos tus cosas como lo harías vos. Te enviamos flete gratis hasta la puerta de tu casa con total discreción. Hendipio Caballureza, empeña en Argor y llévate dinero al instante. Argor Empeños, más dinero, más seguridad. Escribinos al 0974-530-000. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Estamos con la señora Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal. Doña Inés, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, doña Inés, ¿me escucha? ¿Ahora nos escucha? Hola, Inés, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Súper bien, ¿cómo andan? Bien, bien, muchas felicidades, mejor que ustedes no creo. Estamos súper igual que ustedes. Ya cumplimos 26 años acá en el Shopping Mariscal. El 2 en realidad ya fue nuestro aniversario, pero tenemos muchísimas sorpresas para los clientes para todo el mes de septiembre y octubre. Contanos, por favor, ¿cuáles van a ser las sorpresas? Hoy arrancan los días M del Shopping Mariscal, que es hasta 70% de descuento en tiendas adheridas. Hoy, mañana y pasado tenemos mega descuentos. Esto lo hacemos por nuestro aniversario. Entonces los clientes pueden acercarse al Shopping Mariscal, recorrer las tiendas, van a encontrar una calcomanía que dice local adherido al día M en las tiendas. Se pueden entrar y van a encontrar muchísimos descuentos. Esto arranca, como comentaba hoy, va hasta el domingo. Y durante todo el mes de septiembre y la quincena de octubre también vamos a sortear una camioneta Renault 0 kilómetro Oroch, más tanque lleno, por 6 meses de las estaciones Puma Energy. Entonces tenemos acá un lindo regalo que los clientes pueden venir, acceder a los descuentos, canjear los cupones y también participar del sorteo de esta camioneta. Muy bien. Te hago una consulta. Yo tengo mi tarjeta Club M, pero se me extravió. ¿Cómo puedo hacer para renovar mi tarjeta? Súper fácil. Tenemos acá atención por WhatsApp o acercándose al Club M, te reimprimen la tarjeta y puedes utilizar de vuelta. O sea, no hay ningún problema con eso. Automático es. Perfecto. Bueno, qué bien lo que se viene. Aniversario 26. Arrancan entonces con todas estas promociones. Participan del sorteo todas las compras. ¿A partir de cuánto? A partir de 100.000 guaraníes se genera un cupón y si sos socio del Club M tenés doble cupón. Inés, que sigan los éxitos. Gracias por atendernos y muchas felicidades. Gracias, Bruno. Les mando un abrazo. Gracias, muy amable. Inés Jiménez, gerente de marketing del Shopping Mariscal, con premios realmente espectaculares y una promoción muy, muy interesante. Aniversario 26. Sí, señores, del Shopping Mariscal. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Este viernes, show en vivo de Giuseppe, 21:30 horas. Sábado, DJ Bruno en vivo, 18:30 horas. Sorteos cada hora, degustaciones de bocaditos y tragos, promos de chops, cervezas en lata y botella, sangría, caipirinha y gin tonic. Entrega de cupones para el sorteo del Día de la Primavera, miércoles 21 y sábado 24. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Una buena salud nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Consulta nuestros planes comunicándote al 021-615-380. Reiva te cuida. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba, fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Electrovan cumple 15 años y te regala
un camión lleno de electrodomésticos y muebles. Comprando productos de las marcas Speed, Quick, Wanke o Atlas, generas cupones para el sorteo del camionazo Speed de Electrovan. Te renovamos dormitorios, sala, cocina, comedor, área de lavado, toda tu casa. Llámanos o escribinos al 021-519-3000 o acércate a tu sucursal más cercana. Conoce las bases y condiciones en www.electrovan.com.py. Electrovan. 15 años mejorando tu calidad de vida. Perdón, ya cerramos con Juanma, vamos a Johnny ahora. Johnny, ¿cómo te va a mover personal? Buen día, saludos para todos. Johnny, empecemos por el tema de la reina Isabel. ¿Cómo te tocó a vos esto? Y después vamos al informe de Olimpia. ¿Vos sabés que me enteré 5 horas después de su fallecimiento? No. ¿Cómo que 5 horas después? No, Johnny. Que estaba con mi tarea y después... No, pero sos bola, no podés vivir. No, en serio, Bruno. La reina Isabel, la Trenito, que salía en todos lados, todo el mundo acá. Sí, Isabel. en serio. Después de la 1:30 se confirmó, Johnny, o sea que vos alrededor de las 19, por ahí recién, cuando te ibas a lo Olimpia, ¿te enteraste? Sí. No, en realidad habrá sido 3 horas después aproximadamente, pero... Pero ¿tenés alguna opinión formada respecto a la vigencia de la monarquía lagrimeaste en algunos países? Pero ¿por qué te va a tocar la muerte de una persona tan lejana? ¿Cómo? No. ¿Por qué te va a tocar? No entiendo yo. Sentimientos no. No, pero una señora. Nada de sentimiento, ni malo ni bueno. La muerte de una persona que estuvo en el poder mucho tiempo, nada más. Pero la monarquía, que siga existiendo la monarquía, por ejemplo, Johnny, ¿crees que es algo que tiene algún sentido o es un gran ahí? Absolutamente para nada. O sea que si vos fueras inglés, por ejemplo, serías antimonárquico y no le darías, no pagarías los impuestos, Johnny. Y yo no sé, Bruno, si hubo alguna vez alguna pregunta al pueblo británico de sacar a la monarquía, de ser república, de ser independiente, porque no le veo nada positivo a ese régimen. Yo necesito entra, por favor. No, espera, está bien. Esta señora lo tuvo, por ejemplo, a Churchill de primer ministro, Johnny, y a 14 más. Millones de dólares habrá llevado esta señora en su vida, ¿no? Sí, no, después viene el marido, el hijo y todo lo demás. Y ahora es Carlos III, el nuevo rey. Yo, sinceramente, te digo, yo soy antimonárquico. Si yo fuera inglés no me gustaría. Y sí, porque ya tenés allí a la reina, después está ahora la primer ministro, y ¿por qué no se pone directamente un presidente en vez de primer ministro o presidente en vez de la reina, y se soluciona todo? El sistema que ellos tienen, ¿verdad? Pero mucho dinero se le da a la monarquía. Totalmente. Y si no, y la señora ni el pasaporte dice que usaba. O sea que una vida muy privilegiada. Bueno, está bien. Johnny entonces quiere hacer un golpe de estado ya a la monarquía inglesa. Bueno, vamos con Olimpia, por favor. La mayor seguridad es tener todos tus datos respaldados en la nube y poder acceder a ellos en todo momento. Por eso elegir las soluciones tecnológicas que Tigo Business tiene para tu empresa te conviene mucho más. Desde el mejor data center del país, garantizamos el mayor respaldo para tu negocio con atención especializada todos los días del año. Entérate más en business.tigo.com.py. Tigo Business, conexiones que impulsan. ¿Querés emprender ese negocio, ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Vení a Bristol y aprovecha el Samsung Blue Days. Además, regalamos una cuota en cada compra en 18 cuotas que realiza
felices. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal, 18 cuotas de 214.000 guaraníes. Ahora solo 17 cuotas de 114.000. Contactanos ya al WhatsApp 0991670000, llamando al 519-4000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. 13:27 y medio. Bueno, vamos, Johnny, por favor, con lo de Olimpia, la cuestión futbolística. Sí, señor. Hoy Julio Cáceres me parece que ya tiene el panorama mucho mejor con relación al equipo que va a poner ante Sol de América. Está habilitado Mateo Gamarra para que sea el zaguero central junto a Antolín Alcaraz, porque tuvo un rendimiento muy bajo Zárate en el partido ante el 12 de octubre y estaría recuperando ese puesto. Antolín Alcaraz, el lateral por la zona derecha, se perfila nuevamente Sergio Tálvaro, que sí tuvo rendimiento bueno en los partidos anteriores, mientras Tucu Salazar tuvo errores importantes en el cotejo ante Libertad. En la zona media, Alejandro Silva está para continuar, Fernando Cardoso como cuarto volante, y por el medio Richard Ortiz cambia a su pareja, esta vez sería el sub-19 Víctor Sebastián Quintana, y adelante se mantiene Derlis junto a Brian Montenegro, este equipo que recién va a definir mañana Julio César Cáceres en el último entrenamiento que va a tener el plantel. Recordemos el domingo el partido ante Sol de América por la fecha 10 del campeonato clausura. Gastón Olveira, otro que está también para retornar, totalmente recuperado. Olveira, Sergio Tálvaro, Antolín Alcaraz, Mateo Gamarra y Tito Torres, en medio campo con Alejandro Silva. La presencia de Víctor Quintana, Richard Ortiz, Fernando Cardoso, Derlis González y Brian Montenegro. De este equipo en este caso va a oficializar el domingo cerca de las 17:30 aproximadamente Julio César Cáceres. El ambiente que se está suavizando de a poco después de lo sucedido en el partido contra Libertad en Copa Paraguay, rendimientos bajos de algunos, enfrentamientos allí en el campo de juego entre Richard con el Tucu Salazar, que terminó allí en el campo de juego, no pasó a mayores, ese enojo del capitán con el lateral por la zona derecha, así que por lo menos la tranquilidad de que este grupo está nuevamente enfocado en lo que es el campeonato clausura, donde Olimpia está en la punta, enfrenta a Sol de América y quiere continuar en la primera colocación el equipo de Julio César Cáceres. Bueno, perfecto. Johnny, muchísimas gracias, te envío un fuerte abrazo, ¿sí? Igualmente, señor. Excelente tarea para todos. Gracias, Johnny, gracias. Johnny. Señor. Hoy vos descansás, ¿verdad? No. Tengo cobertura para televisión. Pero vas te tenés lo de hacer entonces el partido de Cerro. No. Tenemos llegada de la antorcha olímpica. A las 4 de la tarde ya, ¿no? Sí. A las 16, sí, señor. ¿Y va a estar recorriendo por varios lugares, Johnny? Sí, va a tener un recorrido, así que la persona que vaya por la avenida, en este caso, la autopista, va a observar a la antorcha con un acompañamiento importante seguramente ya de delegaciones. Esto es para los Juegos del Sur, ¿verdad? Para los Juegos del Sur, sí, señor. Atendé que no se robe. 1 de octubre. Justo se roba la antorcha acá en Paraguay. Que salió ahí de Bolivia, ahí de la zona mística del Tiwanaku ahí. Sí, y ahora entonces llega. Impresionante. Bueno, gracias, Johnny. Hasta cada momento. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís cuñaguapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Saludos a nuestros amigos de Hierro Par, que inauguran su nuevo edificio sobre Próceres de Mayo, 805, Barrio Ecológico
Ecológico Itu, segunda etapa. IDESA te trae el lanzamiento de la fracción más exclusiva de Cordillera, con cuotas súper accesibles. Cumplí el sueño de tener tu casa quinta con acceso al arroyo Itu. Increíble vista a la serranía y áreas verdes de descanso, con calle empedrada de acceso desde Ruta 2, a minutos del centro de Cacupe y ramal de Piribebuy. Invertí hoy en tu futuro y viví la experiencia de la naturaleza en Barrio Ecológico Itu. Conoce más contactando al WhatsApp 0972413100 o ingresa a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respalda su inversión. En este mes de la juventud, Atalaya S.A. de Seguros te sorprende, obsequiándote con tu póliza nueva, un autorradio, cámara filmadora o de retroceso parlante para tu vehículo. Tenés tiempo hasta el 21 de octubre. No te pierdas de esta increíble promoción de Atalaya S.A. de Seguros. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Visita www.atalayaseguros.com.py o llama al 021-492-811, celular 0974-40-2020. Bueno, Bruno, tenemos intermedia el campeonato. ¿Cómo arranca todo, Fabio? Sí, más que nada quería comentarte con respecto a la Copa Paraguay. Se completaron los cuadros para los cuartos de final con los partidos de ayer. Ah, se viene el Libertad Guaraní, ¿verdad? Sí, Libertad Guaraní. Ayer en el primer partido Rubio Ñu y 12 de octubre empataron 1-1. Pasó el equipo itagüeño en tanda de penales. La misma cosa pasó en el partido posterior. Benjamín Aceval enfrentó a Ameliano. Empate 1-1 también. En penales pasó el equipo de Barrio Jara. Ameliano. ¿Una cosa oficial sobre el final del partido Olimpia de Libertad? No, todavía no. Pero en principio los emparejamientos serían así. Libertad Guaraní como choque principal. Este partido va a tener como duelo para semifinales con el ganador de Nacional Tacuarí. Ahí, fíjense en esta llave, ahí podría estar ya el campeón, respetando lo que pueda pasar con 12 de octubre, que va a enfrentar a Tembetarí, y Guaireña va a enfrentar a Ameliano en la fase de cuartos de final de la Copa Paraguay. Bueno, muy bien. Vamos a la intermedia programación del campeonato. Gerardo, ¿cómo te va? Bien, Bruno, un saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, quiero preguntarte, ya que estamos con todos los compañeros, ¿cómo te tocó a vos lo de la reina Isabel? Pues sabes que estuve siguiendo paso a paso su deceso, porque aquí en la redacción del diario ABC estaban expectantes por todo el trabajo que se hace, y entonces me metí también a interesarme cuando estuvo en el castillo de Balmoral, Escocia, Reino Unido. Bien, claro, bien. Según la revista Forbes, esta revista Yankee, es una de las... está entre las más afortunadas del mundo. 450 millones de dólares en su patrimonio. Y así como estás diciendo, y eso el Reino Unido le va donando y ellos van disfrutando de la riqueza. Así es la monarquía. Pero entonces a vos te gustó, o sea que al final... Sí, seguí de cerca, sí. Porque Johnny dice que 5 horas después se enteró y que ya no le interesa. No. Estos son episodios, para mí particularmente, que uno siempre va a recordar porque la mente es selectiva. Donde estuve el día de las Torres Gemelas, donde estuve el día que llegó por primera vez un papa aquí a Paraguay, y en fin, y después esta monarquía tiene en su haber, por ejemplo, la pareja más longeva, me imagino, no digo que del mundo, 74 años de matrimonio tuvo esta reina que falleció con el príncipe Felipe. Vos manejas todo lo minado. Sí, y siempre me interesé, no es que manejo ni nada, me interesé y así me suelo informar. Está bien. Y me llama la atención cómo uno en esta tengo así que cosas que no me cierran, habiendo tanta necesidad en todo el mundo, hambruna, desnudez, en fin, y después esta familia así tan rondamente tenga que recibir, claro, pero es la monarquía y es difícil de entender, el mundo es así. Y hay gente que la ama, ¿verdad? Hay gente que la ama. Sí, hay gente que la ama. Hay gente que la diosa y otras. Los argentinos, por ejemplo,
He visto que un periodista descorchó un champán y por fin murió. Bueno, no voy a repetir lo que las guarandadas que decía este periodista. Y así en este programa que tiene en vivo, descorchó un champán festejando que falleció la reina. No, eso no. Sí, no. Y hasta ese punto llegan al odio que le tienen, claro, por lo de las Malvinas y en fin, toda esa historia. Bueno, vamos a hacer un break, una bisagrita para ir con lo de Libertad, por favor, mi querido Gerardo. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar, sí se puede. Resolve tus problemas de infiltraciones con Rebotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Rebotec en Mater. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Rebotec es en Mater Distribuidora. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres pudín, flan y Lactomix con polvas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Desde hace 60 años nos mueven tus historias, nos mueve la familia, el trabajo y sobre todo el amor. Gracias por dejarnos formar parte de tu historia. Nuestra Señora de la Asunción, 60 años abriendo caminos. Vino Santa Elena, el más reconocido y elegido por los paraguayos, es por 10º año consecutivo Top of Mind. Te acompañamos en todos tus momentos, en tu mesa y en tu mente. Santa Elena, elaborados con dedicación desde 1942. El grupo Luminotecnia ofrece soluciones integrales para todo tipo de industrias, equipos de la mejor calidad internacional que se adaptan a las necesidades de cualquier proyecto industrial, con el respaldo y garantía de uno de los grupos empresariales con mayor trayectoria en el país. Grupo Luminotecnia, industriales como vos. Cada día es un desafío. Clearmente mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Muy bien, Gerardo, Libertad juega el sábado. Gracias, sí, juega mañana. Ahora, antes hubo un sueltito de 2 segundos. Ahora, cuando falleció la princesa Diana, sí sentí muchísimo. Y recuerdo muy bien dónde estaba, qué hice, en qué momento me enteré cuando muere en ese accidente, porque ella sí hacía, visitaba a los enfermos, era muy activa en cuanto a atender la mano así desde su posición. Y Gerardo, ese fue recontra hermosa. Estamos hablando de julio del 97 y ese fue el punto más bajo de la reina. O sea, había un momento donde los propios británicos no querían a la reina. Por eso el momento bastante icónico es cuando pasa el féretro y ella hace una reverencia. Un rey o una reina no hace reverencia. Y ella entendió que para ganarse nuevamente a los ingleses o a los británicos tenía que hacer e hizo, porque estamos hablando de una era sin internet, sin redes y nada, y era muy fuerte aquel episodio que murió con 2 días al fallecer ella. Claro, pero lo que te digo una que persecución de unos paparazzis. Exactamente, acá le estaba contando a Bruno el tema del Palacio de Buckingham, que tiene una tienda de la reina al costado de todo souvenir de la reina, desde una taza hasta la corona y todo el vestido, ¿verdad? Y que nos fuimos con una excursión con muchos latinos y había gente que deliraba, que le mostraba este cuadro. Hay un trayecto de 500 metros hasta el Parlamento de la Reina, iba todos los sábados y te mostraban el trayecto y había gente de memoria leyendo la revista Hola y compañía que le siguió toda la vida. Y acá me querido el amigo Jaime Paiva, me dice,
Viví en Inglaterra, aparte del sinsentido de la monarquía, la cantidad de movimiento económico que producen es impresionante. Hay mucha gente que consume todo lo que sea la monarquía. No tiene nada de poder, pero el papel simbólico genera un gran movimiento económico. Y es real. A las 11 de la mañana el cambio de guardia en el Palacio de Buckingham, ese es un acto que cualquier turista que va no puede dejar de ver, ¿verdad? Y todo eso genera una atracción más importante de Londres, que ahora va a cambiar porque el rey no tiene el carisma que tenía más este rey. No. Estamos hablando él era el marido de Diana, ¿verdad? Sí, claro. Estaba con Camila Parker y todo. Este quedó como el arruinado, el villano. Todo, no, pero aparte un tipo que nunca hizo nada en su vida, nunca decidió nada. El hermano, por ejemplo, Andrés, se fue a la Malvina, por ejemplo. Él quería la Malvina con la Royal Guard y se fue a la Malvina. No sé si se habrá bajado a los arcos, ¿verdad? Pero que tuvo la Malvina y que el pueblo inglés le reconoció, pero este no. Sí, tiene varios memes ahí que va a empezar a trabajar ahora. Bueno, vamos a lo de Libertad, que estamos apretaditos, mi querido Gerard. Dale, señor, rápidamente. Mañana 16:45 se presenta en el Parque del Guairá para enfrentar a Guaireña, el equipo de Troadio, fecha 10, y no creo que cambie mucho el equipo porque está así como dijeron los liberteños y todos. Martín Silva, Iván Pires, Daniel Bocanegra, Alexander Barbosa, Matías Espinosa puede volver al equipo porque Zamudio el día que jugó coincidentemente se lesionó, siempre se lesiona este señor. Bautista Merlini, Ernesto Caballero, Álvaro Campuzano puede volver por Marcelo Díaz y Diego Gómez. Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz o en su defecto Tacuara Cardoso para el partido, repito, de mañana 16:45 en el Parque del Guairá enfrentando a Guaireña, fecha 10 del campeonato, y Libertad está para ganar la Copa Paraguay y también repetir el segundo campeonato de este año. Trabajaron esta mañana y mañana es decir, van a concentrar y después ya se irán con destino a Villarrica para ese partido. Bruno, compañeros, audiencia. Bueno, Gerardo, un fuerte abrazo. Igualmente, abrazo para todos. Adiós. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible, con todas las ventajas del hormigón pretensado y el ladrillo cerámico. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareliestructuras. Hace tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Vica Activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un bicicooler cargado, smartphones y tablets, VPay y todo solucionado. Visión Banco, más digitales, más humanos. Atención, profesionales colocadores de pisos. Llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al quinto concurso de colocadores Clocol Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción, escribir al 0985-622102 por WhatsApp. Los viernes son de la CU en Farmacias Catedral. Aprovecha el beneficio de tu tarjeta de crédito de la cooperativa universitaria. Los viernes tenés 30% de descuento en todas tus compras, en todas nuestras más de 120 sucursales. Haz tu pedido a nuestro delivery 627-7000 o al WhatsApp 0985-689-701. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Elegí Exbri y llega más lejos. Exbri en las mejores tiendas del Paraguay. Acá, los principales, perdón, Federico, lo mejor lo tuyo. No, hay gente que la pasa bien, no quiere decir el nombre, pero está escuchando la radio del aeropuerto de Puerto Iguazú. Acá tomando una cervecita, se está lleno para Boca River. Mira. El domingo que viene, ¿verdad? En cancha Boca.
Así que la pasé muy bien. Y contanos, pues bien. ¿Hay clásico también en España? No, Barcelona... Próximamente. Sí, no. En España sí, próximamente sí. No te digo este fin de semana. Pero el otro fin de semana hay derbi en Madrid. Madrid. Pero yo te hablaba del Barcelona Real. Todavía no. Entonces el Real Madrid Más Atlético. Próximo es el derbi del otro fin de semana. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos, ochi, botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Yamata Peruvisa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Yamata Peruvisa al 021-603-100 para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro, para el cumpleaños de los más pequeños. Los panchos Upisa siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos Upisa, juega con todo. Campaña Yasabex Bucalex, garganta irritada, tos seca, Yasabex Bucalex, menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulte con su médico. Un producto de Laboratorios Empa, división de Confarsaeca. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva y antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py, redes sociales @financiera solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Hoy arranca con un partido en donde es protagonista Pastoreo. Juega de visitante en Ciudad del Este ante el 3 de febrero, partido que va a arrancar 19:15. Y los principales encuentros el lunes. Santaní recibe a San Lorenzo 17 horas y Luqueño recibe a Trinidense 19:15. Trinidense 55, Luqueño 54, San Lorenzo y Pastoreo 48 principales posiciones. Roque habló con nosotros hoy, volvemos a las 18 con la previa del partido Cerro Porteño Resistencia. Todo el campeonato, que descanses Ariel, te quiero mucho, gracias señor Chan, gracias Fabio, Federico. Devolverle el saludo. Ariel, ¿qué te pasa? No, mañana del Cardenal Deportivo Super Sábado, señores. La verdad. Te das cuenta, así son los compañeros. Bueno, está bien Ariel, tranquilo sea, saludos a la gente de Cerro Caballo. Exclusiva Cardinal Deportivo, número 1 en todo el país. El escándalo que hubo en la cancha, que bueno, ustedes lo vivieron ahí in situ, Roque, me imagino que habrá sido preocupante en algún momento dado. No sé si tu familia estaba en la cancha. Sí, la verdad que obviamente que lo vivimos todos con zozobra, ¿verdad? Gracias a Dios yo no tuve ningún familiar en la cancha, pero más allá de eso, ver, ¿verdad? La reacción de la gente, ¿verdad? Que corría de los disturbios, de todos los chicos que podían estar, de las familias que estaban en ese sector de la cancha, que nos preocupaba, ¿verdad? Y que nos sentíamos todos acongojados, ¿verdad? Por lo que estaba pasando, ¿verdad? Porque verdaderamente que fue un disturbio muy importante, ¿verdad? Entonces todos nos quedamos obviamente que preocupados y hubo un momento, ¿verdad? Duro de mirar, ¿verdad? Porque nosotros obviamente que al menos cuando coincide con el parón, ¿verdad? Que hubo en el partido, pudimos verlo y bueno, la verdad que en ese momento nos sentimos todos mal.
En realidad que lo futbolístico es lo que pasa ahora dentro de la cancha, ¿verdad? Después lo que pasó entre las barras de Olimpia, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Donde lo de Libertad no tiene mucho que ver, ¿verdad? Yo creo que esos actos, ¿verdad? Tienen que ser manejados, ¿verdad? Con prudencia, tiene que prevalecer la cordura por sobre todo, como dicen todos, ¿verdad? Esto va mucho más allá del fútbol, es el de crear un deporte que amamos todos, ¿verdad? Donde no exista la violencia, donde tampoco se tenga que justificar, ¿verdad? Actos como los que vimos y que se piense, ¿verdad? En la mejor manera, ¿verdad? De que eso no vuelva a suceder, ¿verdad? ¿Te sorprende que la reacción hasta sea más pesada incluso que en partidos anteriores? ¿Te sorprende cuando tocaba la pelota o caíste como en un momento todo el estadio, por toda la parte de Olimpia allí gritando cosas? Como te digo, ¿verdad? Eso son situaciones, ¿verdad? Que son del folclore del fútbol, ¿verdad? Porque al final ellos apoyan a su club. Y yo dentro de todo estoy defendiendo, ¿verdad? Los colores, ¿verdad? De Libertad, así que en ese momento tampoco es que uno lo piense demasiado, ¿verdad? Yo como profesional estoy 100% metido en el partido, en los momentos, y no tiene un peso diferente, ¿verdad? Para mí, sí creo, ¿verdad? Que un poco, ¿verdad? El hecho, ¿verdad? De que haya que yo me haya expresado, ¿verdad? En el programa de televisión donde fui, ¿verdad? Con una expresión, ¿verdad? Que fue un poco desafortunada en el sentido de que es una forma que nosotros los jugadores tenemos de referirnos, ¿verdad? A los partidos que son lindos de jugar, a los partidos donde nadie quiere faltar, que tienen una importancia diferente, ¿verdad? Para todos nos expresamos, ¿verdad? Como que tenemos una linda pachanga, un lindo picadito o un lindo recreativo, ¿verdad? Que suelen ser los partidos que nosotros hacemos el día antes de los partidos, ¿verdad? El día de relajo, por así decir, pero que usamos, ¿verdad? En una forma donde le damos una importancia, ¿verdad? Diferente, ¿verdad? Es un partido que todos queremos jugar, que nadie quiere faltar. Y bueno, al final yo creo que utilicé una expresión, ¿verdad? Para darle una connotación de un partido diferente, donde la gente que luego que no está familiarizado con el término lo pudo haber interpretado mal, así que también obviamente mi disculpa, ¿verdad? Para todo aquel que se haya podido sentir ofendido, ¿verdad? Por la expresión, pero en realidad no tenía ninguna connotación de burla, ni mucho menos, ¿verdad? Hacia el club, mucho menos hacia mis compañeros y obviamente también, ¿verdad? Para muchos amigos míos que están en la dirigencia y que de Olimpia y que hayan podido sentir, ¿verdad? Que eso haya tenido una connotación negativa. Yo creo que también esa declaración que como te digo, que acepto como que no estuvo al lugar, en el sentido, ¿verdad? De que hay mucha gente que no está familiarizado con el término y que pudo haberle malinterpretado. Yo me disculpo si alguno pudo haberlo entendido así. La idea al expresarlo es totalmente lo contrario, ¿verdad? Más allá, ¿verdad? de que está la situación de mi salida del club de por medio, es un partido, ¿verdad? De que todos lo toman con una importancia diferente, ¿verdad? Más todavía sabiendo de que es un partido de eliminación. La connotación llevaba, ¿verdad? Más que nada, ¿verdad? En sentido inverso, la importancia, ¿verdad? Que tiene un partido de esa característica y no el de subestimar o el de faltar al respeto ni al club, ni a los jugadores, ni mucho menos, ¿verdad? A la gente. Creo que después de esa perlita y el encuentro con Fernando Bolán en el partido con Cerro, te fuiste a hablarle al chico después, ¿verdad? Pero yo no, como me he preguntado, mucha gente me preguntó si incluso mi hijo me dijo, te calentaste, me dice, pero la verdad es que yo salgo a presionar la pelota y él de reojo me ve ir, y obviamente que él lo que trató de hacer fue quitarme tiempo a mí para que la presión llegue antes, pero él se pone en mi camino. Ahora yo no hice a modo de
calentura ni tampoco con ánimo de lastimarlo, ¿verdad? Yo le dije también a él, obviamente él también así lo entendió, no tuve absolutamente ningún problema con él. ¿Vos pensás que el tema que haya pasado a Libertad por lo de Horacio Cartes también mucha gente involucra eso, no por el club, sino por el tema político, tu ida ahí a Libertad? No, yo no creo. Yo creo que aquí, al referirme a más de connotaciones políticas, me refiero más por los clubes, ¿verdad? Por el peso, ¿verdad?, que tienen obviamente que las declaraciones de los clubes grandes en cuanto a lo relevante, ¿verdad? No en lo político a nivel nacional, ¿verdad? Yo creo que también en todo momento yo dejé claro, ¿verdad?, de que mi intención al ir a Libertad son netamente futbolísticas y cero, ¿verdad?, de predisposiciones políticas. Eso yo creo que también con el paso del tiempo y de los partidos también, por sobre todo, ¿verdad?, que ha quedado claro. ¿La idea es continuar el año que viene o estarías pensando también en el retiro? No, de momento no estoy pensando en nada más, ¿verdad?, que terminar estos 2 meses. Creo que van a ser incesantes, ¿verdad?, en cuanto a la exigencia, y tenemos que concentrar absolutamente toda nuestra energía, ¿verdad?, en terminar bien, en que todos los partidos que nos queden podamos sumar, mantener la presión, ¿verdad?, sobre Olimpia, que hoy está puntero. También sabemos, como antes lo dijeron, ¿verdad?, que está Nacional, está Cerro, y la idea es, ¿verdad?, mantener la presión y estar pendiente, ¿verdad?, de que ante a cualquier tropezón de cualquiera de ellos, que nosotros podamos seguir subiendo el escalón y que podamos terminar en la punta, ¿verdad? Esa es la consigna, ese es el objetivo grupal nuestro, y estamos haciendo un gran esfuerzo, ¿verdad?, por cumplir todo ello, y bueno, en ese sentido, obviamente que contentos por la clasificación ahora en Copa es también un objetivo nuestro, y también va de la mano, ¿verdad?, el pelear el campeonato hasta el final. O sea, hasta que termine el torneo no va a haber anuncio, ya sea de continuidad o de retiro. Exactamente. Cuando permanentemente en redes vos ves trending topic es